Si quieres saber el contexto de toda esta historia, te recomiendo que vayas a ver la temporada número 1 de este manga. Les voy a dejar un link en la descripción para que lo vayan a ver. Y les recuerdo que abrí un canal de anime donde subí algunos resúmenes de mis animes favoritos. Igual les voy a dejar el link en la descripción. Bueno, pues los dejo con este video. Vemos que Teril aún sigue con muchas preguntas, ya que en la temporada pasada se nos reveló que Ceccio es el líder de los Angels, el grupo más letal de caballeros de todos los reinos. Notamos que Teril camina por los pasillos del castillo mientras está pensando en todo lo que pasó hace unos momentos. Teril entra a la habitación y se encuentra con Ceccio. Ceccio le pregunta a Teril cómo le fue con Lady, y vemos que Teril le menciona a Ceccio que todo está bien, ya que sus técnicas de persuasión son muy eficaces con las personas. Pero en ese momento Teril se da cuenta que Ceccio está en el sofá, y Teril recuerda las palabras que Ceccio le dijo, donde decía que ella se quedara con la cama. Pero Teril empieza a imaginar a Ceccio todo doblado en el sillón, y da la casualidad que Teril se lo imagina en poses donde Ceccio se ve todo puto hermoso. Y digamos que esto molesta un poquito a Teril. Teril suspira un poco y le dice a Ceccio que esa noche él dormirá en la cama con ella. En un principio Ceccio se quiere negar, pero esto Teril le dice que solo será una noche, y en la mañana siguiente ella pedirá otro cuarto. Pero obviamente Teril se da cuenta que Ceccio no está dispuesto a dormir en la cama con ella, y Teril no tiene otra opción más que obligar a Ceccio a que se duerma en la cama con ella. Teril le menciona que ella está harta de ver a Ceccio dormir en el sillón, y aparte él ha ayudado mucho, y dormir en la cama es lo poco que Ceccio se merece. Pero aquí nos damos cuenta que Ceccio se sonroja un poco y le menciona a Teril que se siente muy incómodo al pensar en dormir en la misma cama que ella, porque resulta que Ceccio menciona que él es el causante de todas las desgracias que Teril ha pasado, pero Teril le grita y le dice que ya fue suficiente, y aparte ya está decidido que ellos van a dormir en la misma cama. Luego de decir eso, Teril se da cuenta que esto es una oportunidad para que los demás se den cuenta que ellos tienen una buena relación. Pero Ceccio se queda muy sorprendido de escuchar esta declaración y le pregunta a Teril si acaso ella planea hacer algo esta noche. Pero Teril le dice a Ceccio que no se haga ideas que no son. Aparte, Ceccio no tiene tanta suerte para estar con tremenda motomami. Pasan las horas y vemos que Teril intenta quedarse mimida, pero el cerote de Ceccio está que se caga de la risa. Teril muy enojada le pregunta a Ceccio que es tan gracioso, y Teril le pregunta a Ceccio si acaso él está riendo porque está enamorada de ella, y Ceccio con una cara de muy papirrín le dice que sí, y vemos que Teril se queda muy sonrojada al escuchar estas palabras. Teril le pregunta a Ceccio si acaso él ya se confesó hacia ella, pero Ceccio como todo un culero le dice a Teril que se duerma, o el chamuco le bajará las patas. Pero acá Teril le menciona a Ceccio que no importa lo que diga ya que su habilidad no funciona con ella. Y Teril le dice a Ceccio que deje de bromear de ese modo, ya que podría morir al ser tan codicioso. Ceccio entiende lo que Teril le dijo y le desea una buena noche. Luego de eso nos muestran que Teril le está dando las gracias a alguien y nos damos cuenta que Teril le está agradeciendo a Ceccio cuando él estaba en su etapa de Hot Wheels. Y lo que nos dan a entender en este recuerdo es que Teril ya había descubierto que Ceccio podía caminar. Y aquí vemos que Ceccio le pregunta a Teril si ella quiere saber cuándo él va a revelar su secreto, pero Teril le dice que en el momento que él quiera él lo va a revelar, ya que ella no tiene intenciones de hacerlo. Luego de eso vemos otro recuerdo y vemos que Teril le pide a Ceccio que sean amigos, pero Ceccio le dice que Yemon se va a enojar si se entera de todo esto. Pero acá Teril le menciona a Ceccio que Yemon saldrá pronto. Aparte, él no tiene que enterarse que ella y Ceccio sean amigos. Ceccio recuerda todo esto y no lo deja dormir. Ceccio se levanta de la cama, pero Teril se da cuenta de esto. Pero Ceccio le dice que él no irá a ningún lado. Teril al escuchar esto le desea una buena noche a Ceccio. Y vemos el pensamiento de Ceccio donde menciona que será mejor que Teril no recupere esa memoria. Al día siguiente vemos que Teril se despierta y al papucho y Ceccio le pregunta si todo está bien. Ceccio le pregunta a Teril si ella durmió bien, pero Teril se queda muy sorprendido de verlo, pero Teril menciona que tuvo problemas de sueño. Teril menciona que todo el tiempo que ella estuvo dormida parece que estuvo soñando, pero cuando Teril levantó la mirada se dio cuenta que Ceccio no durmió nada, ya que tiene los ojos todos pupusos. En ese momento vemos que Teril le quería preguntar algo a Ceccio, pero en ese momento es interrumpida por Grinelli, que pide permiso para entrar a la habitación. Pero cuando Grinelli entró a la habitación de Teril, se llevó con una gran sorpresa de ver a su querida señora en la misma cama que Ceccio Daybreak. Aquí vemos que Teril menciona que Grinelli posiblemente puede malinterpretar esta situación, pero Grinelli se pone en modo combate porque deduce que Ceccio obligó a Teril a que durmieran en la misma cama. Pero Teril dice a Grinelli que se calme. Luego de eso Grinelli le dice a Teril que cuando esté lista baje al comedor. Y aquí la pequeña Teril se da cuenta que Grinelli es muy sobreprotectora,
Pero en ese momento vemos que Cecil le dice a Terrill que no importe donde ella esté, él la va a seguir a todas partes. Ya con esa respuesta Terrill le pregunta a Cecil si entonces él decidió convertirse en un santo. Y nos vamos a la noche anterior donde Terrill le pregunta a Cecil si se quiere convertir en un santo. Pero acá Cecil menciona que eso es muy contradictorio, ya que un caballero no puede tener ese título. Pero Terrill en un tono arrogante le dice a Cecil que quién dijo que él sería un caballero. Y aquí Terrill le menciona a Cecil que él tiene que obtener otro título, para que no sea opacado por un Rihan. Luego de eso nos muestran que el territorio de Wallet está en la mierda, y que es importante que se resuelva el problema de los alimentos. Y con ese problema Terrill le dice a Cecil que se convierta en un santo, y haga todo tipo de milagros para que su reputación sea muy buena. Cecil al escuchar la propuesta de Terrill le pregunta si solo de esa forma él puede ganarse el corazón de la gente, y Terrill le menciona que solo así él podrá estar más tranquilo y tener un estatus de marqués. Pero Cecil le cuenta a Terrill que él no quiere estar relacionado con Dios. Es más, Cecil menciona que odia todo lo que tiene que ver con Dios, pero Terrill le menciona que solo fue una sugerencia y él es el único que tiene la última palabra. Regresamos al presente donde Terrill se queda muy sorprendida de que Cecil aceptara tan pronto su posición como santo. Y Cecil se escuda diciendo que eso estuvo pensando toda la noche y por esa razón tiene los ojos todos llenos de cheles. Pero Terrill de modo chido menciona que Cecil se ve peor como si hubiera estado dormido en el sofá. Y aquí Terrill se da cuenta que Cecil posiblemente se sienta muy incómodo de compartir la cama con ella. Terrill menciona que pedirá otra habitación, así él podrá descansar en paz. Cecil se da cuenta que Terrill siente algo de culpa, pero él cambia de tema y le dice que él se va a convertir en un santo, pero tiene unas condiciones. Terrill con mucha duda pregunta cuáles son esas condiciones. Y aquí Cecil menciona que no hay un límite para usar las palabras incluso para los espíritus. Cecil menciona que si un espíritu tiene mucho maná, mayor será la carga de la habilidad de las palabras. Terrill piensa un poco y menciona que los Rihan no usan las palabras. Terrill rápidamente se da cuenta que lo que Cecil quiere es que ella haga todo el trabajo. Y Cecil, como todo un troll, le dice que él no es bueno con las palabras. Pero igual Cecil le dice a Terrill que se lo puede cuidar por un tiempo. Terrill no puede resistir al tremendo papi que tiene enfrente, y solo agacha la mirada y le dice que sí, pero solo le menciona que no diga ese tipo de cosas mientras sonríe de esa manera. Cambiamos de escena y vemos que un caballero está corriendo y nos damos cuenta que son los caballeros de Daybreak, y entra al salón y le dice al marqués que tienen grandes problemas. El marqués se enoja y dice que eso es una falta de respeto hacia el duque de Tanitar. Pero Tanitar se da cuenta que es importante y le dice al marqués que atienda ese asunto. El caballero le susurra algo al marqués y rápidamente su expresión cambia a una cara enojada. El duque al ver al marqués deduce que su plan fracasó. El marqués no lo piensa dos veces y disculpa con el duque y le dice que va a partir para resolver este asunto. Vemos al duque con una mirada muy seria y menciona que es momento de ignorar a la familia imperial y resolver el asunto del contrato mágico de una vez por todas. Regresamos a Wallet y Terrill junto con Cecil se pasean por toda la ciudad. Pero vemos que alguien le agradece a Terrill por haberle comprado la flor, y nos damos cuenta que es el mismo niño, y este le da las gracias otra vez a Terrill. Pero Terrill se dio cuenta de algo. Terrill se dio cuenta que el niño tiene varios golpes, y uno de ellos está en su ojo. Aquí vemos que Terrill se da cuenta que el niño tiene muchos moretones en la cara. Terrill rápidamente piensa que el niño sufre de violencia intrafamiliar. Terrill no lo piensa dos veces y le da más dinero al niño, y este se queda muy impresionado. Terrill le dice que le diga quién fue la persona que lo golpeó. El niño le describe a su atacante como un señor con bigote y con sombrero. Pero aquí Terrill menciona que con esas características podría ser cualquiera. Terrill le pregunta al niño si fue esa persona quien lo golpeó. El niño cuenta que ese mago le quiere quitar el dinero que ganó. Mientras lo perseguía se cayó y se lastimó. Terrill dice que se le quitó el dinero. El niño cuenta que sí, ya que con esa moneda de plata se puede comprar una barra de pan. Pero aquí Terrill le cuenta al niño que escuchó un rumor que alguien estaba repartiendo comida. Pero el niño dice que solo se la reparten a las personas que están muriendo de hambre. Y el niño aquí menciona que su familia aún no llega a ese punto. Y aquí Terrill se da cuenta que hay mucha gente pobre en Wallet. Pero Terrill cambia de tema y le pregunta al niño el lugar exacto donde le quitaron su dinero. El niño lleva a Terrill a un callejón donde huele a orina y a fundillo. Y aquí Terrill se queda muy sorprendida de ver que en este lugar está lleno de peleas e indigentes. El niño señala el lugar donde le quitaron su dinero, pero en ese momento vemos que alguien lo llama por su nombre, y su nombre es Evan. La señora le reclama y le dice que no salga de la casa cuando él quiera, pero en ese momento la señora se da cuenta de la presencia de Terrill y Cecil. La señora se disculpa con ellos diciendo que su hijo cometió un gran error, pero esta señora está agarrando con mucha fuerza a Evan. Pero vemos que Cecil le da la mano a la señora y Terrill dice que su hijo está sufriendo. Cecil pone su mano en el rostro de Evan y Terrill ve que Cecil está curando la herida de Evan.
La madre de Evan se queda muy sorprendida de ver a su hijo sin ningún moretón. Luego de eso todos los charas se dieron cuenta que Cecil curó al niño. La madre de Evan le agradece a los sacerdotes, pero Terrell dice que ellos no son ningunos sacerdotes. Pero digamos que todo esto no fue una buena idea, ya que todos los charas quieren que Cecil cure a sus familiares y se lanzan hacia Terrell y Cecil, pero los caballeros de Rihan protegen a sus señores. Pero Terrell dice al caballero que está bien, y aquí Terrell explica que ellos no son ningunos sacerdotes. Pero toda la gente llama mentiroso a Terrell y algunos mencionan que vieron cómo Evan fue curado de sus golpes. Pero Terrell, después de escuchar todo esto, les menciona a la gente que sí les van a dar ayuda. Y vemos que todas las personas hicieron una gran fila y poco a poco Cecil ayuda con su poder a la gente. Y por fin Terrell y Cecil terminaron de ayudar a las personas. Terrell le pregunta a Cecil si aún puede usar su poder divino. Y aquí vemos que Cecil se ríe un poco y le dice a Terrell que habla de su poder como si él fuera el papa. Y vemos a Cecil y a Terrell en modo chibi. Terrell le dice a Cecil que ser un papa sería suficiente para que crean en los milagros. Pero también Terrell menciona que no tendría algún efecto secundario. Y aquí Cecil le pregunta a Terrell si acaso ella está preocupada por él. Cecil menciona que él puede curar a 100 personas por día. Terrell piensa que 100 personas por día, y si se quedan por 10 días, serían 1000 personas. Terrell menciona que curarán primero a las personas que están entre la vida y la muerte. Pero en ese momento entra la madre de Evan, y le informa a Cecil y a Terrell que el señor Neil quiere verlos. Esta persona es alguien quien ayuda a las personas igual que ellos. Terrell y Cecil aceptan ver a esta persona llamada Neil, y le preguntan qué es lo que necesita. Vemos que el señor Neil entra a la casa y se presenta. Neil menciona que vino a este lugar para ver si Terrell y Cecil eran estafadores. Neil menciona que exactamente todos los nobles donan comida y curan enfermedades. Eso es muy sospechoso para él. Y vemos que Neil saca una daga de su pecho y vemos mucha sangre. Pero resulta que Neil se cortó su propia mano y dice que si ellos no son estafadores podrán curar esta herida. Vemos que Neil pide que curen su herida y solo así será prueba suficiente de que no son estafadores. Terrell se pregunta qué es lo que quiere en verdad, pero Cecil sin dudarlo cura la herida de Neil. Pero Neil solo observa que su herida no fue curada, y Neil dice que después de todo sí eran unos estafadores. Pero en ese momento Neil ve que su mano se está llenando de luz, y esa luz proviene de la mano de Cecil. Neil se da cuenta que su herida fue curada. Terrell le pregunta a Neil si con eso es prueba suficiente para creerles. Neil se queda muy impresionado de ver todo esto, y aquí vemos que Terrell le pide a Neil que le entregue la lista de todos los pacientes que están graves de salud. Al día siguiente vemos que Lady está hablando con Terrell y le comenta que al parecer todos los ciudadanos están muy inquietos por toda la ciudad. Y aquí Lady menciona que Cecil se rebeló en contra de los Daybreak. Eso no lo hace un enemigo de la familia, pero de todos modos es un insulto para los Daybreak. Terrell menciona que si es así, que los vejetes de la familia se reúnan para tratar este asunto, pero al mismo tiempo Terrell piensa que deberían separar a los ancianos por la fuerza. Lady menciona que no esperaba que pudieran persuadir muy fácil a los aldeanos, y no importa cuántos corazones débiles ganen, y Lady menciona que eso sería un gran problema. Lady menciona que los Daybreak son mandados por el gran maestro anciano Omater, que es un viejo muy conservador. Pero aquí también Lady menciona que el anciano tiene una hija que tiene una extraña enfermedad. Terrell pregunta por la enfermedad extraña, y Lady menciona que si Cecil logra curar la enfermedad de la hija del anciano, es más que obvio que se ganarán toda su confianza. Pero hay un pequeño problema, porque resulta que la hija del anciano, que se llama Annelisa, no acepta cualquier tratamiento, y eso es un gran problema para los planes de Terrell. Terrell pregunta por Annelisa. Lady le dice a Terrell que ese es el nombre de la hija de Omater. Pero en ese momento Terrell siente que ese nombre se le hace muy familiar. Terrell pregunta por qué Annelisa se niega a recibir tratamientos. ¿Acaso es culpa del marqués? Pero Lady le dice que Annelisa odia al marqués Daybreak. Ella es muy diferente a su familia, ya que ella siempre ayuda a las personas más necesitadas. Lady repasa el plan y menciona que se tiene que ganar el corazón de los aldeanos al mismo tiempo que el de los caballeros. Terrell le pide a Lady que hable con los ancianos y que los trate de convencer. Aquí vemos que Lady acepta este plan y le pregunta a Terrell qué va a hacer con la enfermedad de Annelisa. Y aquí Terrell menciona que no hablará con Annelisa, pero por el momento ella va a tratar de solucionarlo de otra manera. Cambiamos de escena y vemos que Neil entrega a Terrell la lista de las personas que están con una enfermedad muy grave. Terrell junto con su equipo se quedan muy sorprendidos de ver que Neil cumplió su promesa. Terrell le agradece a Neil por su ayuda y menciona que es hora de comenzar a tratar a las personas. Vemos varias escenas donde Cecil logra curar muchas personas mientras Terrell ayuda llevando algunas toallas. Nos damos cuenta que hay muchas personas haciendo fila y Terrell dice que nunca terminarán de atenderlos. Neil le cuenta a Terrell que los doctores no suelen atender a estas personas por falta de dinero. Y es por esa razón que Neil le dice a Terrell que seguramente todas las personas estarán muy agradecidos con ellos. Vemos que Terrell se alegra de que Neil haya dicho algo como eso, pero Neil cambia de tema y menciona que es suficiente atender personas por hoy. Terrell da la orden de que cierren el local,
Terry le pregunta a Cecil si él se siente bien, pero al pobre Cecil está que se le baja la presión y le pide una coca a Terry. Pero Cecil levanta la mirada y le dice a Terry que cumpla con su promesa de cuidarlo. Pero Terry le dice a Cecil que él aún puede hablar, eso significa que está bien de salud. Pero cuando Cecil estaba levantando, sus piernas se pusieron todas aguadas. Terry rápidamente se da cuenta de esto y logra sostener a Cecil antes de que se desmaye. Terry en un tono sarcástico le dice a Cecil que si él quiere lo cargará otra vez como lo hizo en la competencia de caza. Pero Cecil solo le dice que le ayude un poco a caminar. Pero lo más curioso es que Terry se dio cuenta que Cecil es muy ligero. No hombre Cecil, chingate unos tacos donde el chino, si querés yo te los pago, no hay pedo. Pero la que sí está que se le lleva la chingada es Grinelli, porque con unos ojos de odio ve a Cecil. Digamos que Grinelli no confía del todo en el papucho de Cecil. Vemos que Terry y Cecil salen de su local, pero se dan cuenta que un niño está llorando, porque resulta que el niño muy mula fue a buscar miel, y por culpa de su amiga las abejas lo picaron. Pero lo curioso es que este niño dice que hizo eso porque tenía mucha hambre, porque lleva varios días sin tener un plato de comida. Terry se queda muy asombrada de escuchar todo esto, y llega a la conclusión de que alguien está robando la comida que repartieron días atrás. Terry, luego de escuchar todo esto, piensa que su amigo Solomon es el responsable de todo esto, pero primero necesita algunas pruebas para saber que Solomon lo traicionó. Pero Terry recupera la cordura y los niños le preguntan si ellos están enojados por robar algo de miel. Terry con una gran sonrisa le dice a los niños que ella no está enojada, pero en ese momento Cecil camina por su propia cuenta y Terry se queda muy sorprendida. Cecil se acerca con el niño herido y cura las picaduras de las abejas. El niño se pone muy feliz y le dice a Cecil que su cuerpo ya no le duele. Pero en ese momento Terry recuerda que Cecil estaba muy cansado y se le hace un poco raro que se pueda mover como si nada. Pero Terry antes de irse le pide unos dulces a los caballeros de Rihan, ya que cuando ellos estaban haciendo la guardia, Terry vio que tenían algunos dulces. Aquí vemos que Terry se acerca un poco con los niños y les pide que le den sus manos, y Terry deja caer muchos dulces para que los compartan. Los niños se ponen muy pero muy felices y Terry se despide, pero antes le dice a los niños que compartan algunos dulces con sus madres. Pero en ese momento Terry cambia de expresión y le dice a Cecil que es hora de que ellos también se vayan. Cambiamos de escena y resulta que Terry visitó a su amigo Solomon. Solomon le dice que él es inocente, pero Terry en modo yandere no acepta esta respuesta. Y vemos que Terry saca una daga de su vestido. Solomon ruega por su vida y toma la pierna de Terry y pide que lo perdone, ya que solo es un alma pecadora. Pero en ese momento Solomon se da cuenta que Cecil lo estaba viendo con un gran odio. Solomon cree que Cecil lo quiere matar en cualquier momento. Luego de eso vemos que Solomon le informa a Terry que junto con su equipo él repartió la comida siguiendo sus órdenes, pero Terry le pregunta si acaso él ya no repartió la comida porque ya no lo vio necesario. Solomon le dice que esas palabras lo lastiman, aparte él sigue diciendo que es inocente. Y aquí Terry le pregunta a Solomon si él no lo hizo, entonces ¿quién es el responsable? Terry le menciona que escuchó algunos rumores sobre que algunas personas le están quitando su comida. Este grupo le quita la comida a las personas y se las da a los más necesitados. Y aquí Terry le pregunta a Solomon si no hizo nada al escuchar ese rumor, pero Solomon solo le dice que él no puede hacer nada para cada rumor que él escuche. Pero vemos que Terry le agarra otra vez su espada y le dice a Solomon que espere que esté diciendo la verdad. Y vemos que Solomon está muy pero muy asustado y le dice a Terry que él puede comprobar su inocencia y le informa que dentro de poco el grupo que reparte la comida va a salir y en ese momento Terry podrá ver qué hacen con la comida. Terry le dice a Solomon que esa es una gran idea. Y vemos que Solomon lleva a Terry y a Cecil, pero estos van disfrazados para que nadie lo reconozca. Pero Solomon le pregunta a Terry si acaso vio eso, y Terry le pregunta qué cosa, y Solomon le dice que cuando él agarró su pierna, notó que Cecil lo vio como si quisiera eliminarlo, y vemos al pequeño Solomon temblar del miedo de recordar la mirada de Cecil. Pero aquí Terry regaña a Solomon y le dice que se lo merece por no hacer bien su trabajo, pero el pequeño Solomon le dice a Terry que él cumplió con su tarea. Pero en ese momento Solomon le informa a Terry que el personal ya empezó a repartir la comida. Y vemos a muchas personas hacer la fila para recibir sus alimentos. Vemos que Terry y Cecil ven todo esto desde lejos, pero Terry se da cuenta que Cecil está todo puteado. Terry le dice a Cecil que se vaya a descansar, pero Cecil dice que aún tiene fuerzas para estar de pie. Todo iba muy bien, pero en ese momento vemos que un grupo de mercenarios aparece y le ordena a una de las personas que hizo fila para recibir su comida que se las dé, ya que hay muchas personas más jodidas que él. El señor ruega que no le quiten sus alimentos, ya que eso sería de gran ayuda para su familia. Vemos que un mercenario empieza a decir que su primo es el comandante de los caballeros, y es por esa razón que están en ese lugar. Pero Terry, la harta de escuchar todo esto, le grita que ya fue suficiente, y le dice a esos mercenarios que se vayan de inmediato. Pero vemos que un maje de los mercenarios le grita a Terry y le pregunta quién carajos es ella. Pero Terry entra en modo luchona y le dice al maje que si tantas personas están muriendo de hambre, entonces ¿por qué no viene él a quitarle la comida a ella? El maje le dice a Terry que todo es un malentendido, pero en ese momento vemos que alguien quiere atacar a Terry y a Cecil por la espalda. Terry con una gran tranquilidad voltea y vemos que Cecil logró detener el ataque de este maje.
Y vemos que Cecil no lo piensa dos veces y le mete tremendo talegazo al mago que los iba a atacar. Vemos que el otro mercenario se enoja y ordena a sus hombres que capturen a Terrill y a Cecil. Pero vemos a nuestros bellos Terrill y Cecil que están listos para atacar. Y Terrill menciona que estaría encantada de conocer a su comandante, que recordemos que este mago dijo que era su primo. Empezamos este capítulo con uno de los soldados que está muy impresionado de ver a uno de los suyos en el suelo. Pero en ese momento el general Hollett grita para saber qué es lo que está pasando en este lugar. El comandante Hollett se queda muy sorprendido de ver a uno de sus soldados en el suelo, mientras vemos a Terrill y a Cecil viendo todo el panorama. Hollett se da cuenta de la presencia de Terrill Rihan y le pregunta qué está haciendo en este lugar, pero nuestra queridísima Terrill Rihan le dice a Hollett que le hable con un poco más de respeto. Pero vemos que en ese momento Terrill voltea a ver a uno de los soldados y este se da cuenta de esto. Y aquí Terrill informa al comandante que este mago está robando la comida de la gente del pueblo para poder venderla a un precio mucho más alto. Y según lo hizo por órdenes del comandante. Pero Hollett se queda muy sorprendido de escuchar todo esto. Y aquí vemos que el comandante le pregunta a Edward si todo esto es verdad. Pero Terrill lo interrumpe y le dice que ellos ya investigaron y resulta que todo es verdad. Y Terrill dice que fueron 5 veces los que los alimentos fueron robados por gente del comandante. Y aquí Terrill le ordena al comandante que tiene que regresar todo lo que se robaron. Pero el comandante le empieza a reclamar a Terrill diciéndole que no importa si es una Rihan, será mejor que deje de ser tan arrogante, ya que puede terminar mal este asunto. Pero Terrill está muy tranquila y le dice al comandante que no es ella la que se tiene que preocupar. Y acá Terrill menciona que muchos caballeros desaparecen de la nada y solo dejan una carta de renuncia. Pero en ese momento a uno de los soldados se le subieron los huevos a la garganta al escuchar esta declaración. Y aquí nuestra pequeña Terrill no es tonta porque se dio cuenta de la reacción de ese soldado. Y uno de los soldados estaba a punto de hablar, pero el comandante lo agarra del cuello y le dice que se calle. Ya con esa reacción Terrill le pregunta al comandante por qué no deja hablar a ese soldado. Pero digamos que el comandante le sigue hablando a Terrill con un tono muy arrogante, diciéndole que tenga cuidado con lo que dice. Pero la querida Terrill ya estaba harta de esta situación y le dice al comandante que ya verán quién tiene que cuidarse lo que dice. Y Terrill junto con su esposa Cecil se van de ese lugar, mientras que el comandante observa a Terrill con un gran odio. Ya en el castillo Terrill menciona que debe haber más ladrones de alimentos por todo el pueblo. Terrill se da cuenta que tiene que resolver este asunto junto con Cecil y poner más vigilancia. Y aquí Terrill menciona que mañana será un día muy ocupado. Terrill se va a acostar un poco a dormir y poco a poco empieza a cerrar los ojos, mencionando que espera que esta noche ella pueda dormir bien. Pasan algunos días y vemos que Terrill está en su habitación, mientras que Grindelwald le informa que en el pueblo hay un grupo de ángeles que están rescatando a las personas más pobres. Y también hay un justiciero que se encarga de las personas que están robando la comida. Luego de eso Terrill le pregunta a Grindelwald si el templo ha hecho algún movimiento, pero vemos que Grindelwald le informa que parece que una persona fue enviada desde Anatix para confirmar estos rumores. Terrill al escuchar esto menciona que es hora de poner su plan en marcha, pero antes ella tendrá que reunirse con el señor Neil. Pasan unos minutos y vemos que Cecil sigue atendiendo a la gente del pueblo, pero vemos que Cecil ya está todo puteado, pero en ese momento Terrill entra y le da las gracias a Cecil por ayudar a la gente del pueblo, pero Terrill le dice Ángel a Cecil. Y aquí Cecil muy confundido le pregunta a Terrill por qué le dijo Ángel, y Terrill le menciona que es así como lo llama la gente del pueblo, y Terrill le pregunta a Cecil si le gusta ese apodo. Pero aquí Cecil bebé se empieza a reír, y le dice a Terrill que él prefiere que lo llamen Santo antes que Ángel. Pero en la mente de Terrill menciona que Cecil no debería sonreír de esa manera, ya que esa sonrisa puede prender a cualquiera. Ojo, eso no lo digo yo, lo dicen ustedes. Ya estuve checando los comentarios de los últimos videos, pinches cochinotas. Pero luego de los dilemas internos de Terrill, ella le pregunta a Cecil cómo es que se siente. Pero Cecil le cuenta a Terrill que es la primera vez que ha hecho muchas cosas buenas, y ahora Cecil siente que puede hacer cualquier cosa. Terrill le pregunta si entonces el plan va a funcionar, y Cecil todo feliz le dice que sí, y que ellos no tienen que ponerse límites. Pero en ese momento Terrill le pregunta a Cecil si antes él era muy codicioso. Pero Cecil con una gran sonrisa le dice que espera que ambos olviden un poco el pasado. Pero Terrill ve fijamente a Cecil porque se dio cuenta de algo. Y aquí nos enseñan que Terrill todas las noches ha soñado que está junto con Cecil cuando él aún estaba en su etapa de Barbie Hot Wheels. Terrill le contaba todos sus problemas que tenía con Gemon, y vemos un recuerdo donde Terrill le agradece a Cecil por escucharla. Y vemos que Terrill sonríe al recordar todo esto, pero Cecil se da cuenta de esto y le pregunta a Terrill por qué sonríe de esa forma. Pero Terrill solo dice que puede que ella tenga alguna otra razón para sonreír. Pero ese bello momento es interrumpido porque Neil ha llegado, y Terrill menciona que es hora de hacer la práctica de negociación.
Vemos que Neil entra a la habitación, pero acá nos damos cuenta que él no es él, sino es un ella. Y acá nos cuentan que Neil en realidad es Nelisa Daybrick. Y aquí vemos que Nelisa y Terrill se ven fijamente, y luego de varios intercambios de palabras, Nelisa le pregunta a Terrill si usarán a su padre como excusa para el trato, y Terrill le contesta que está en lo correcto. Nelisa menciona que un doctor común no puede curar su enfermedad, pero un poder divino será capaz de curarla. Y acá Nelisa nos revela que ella no se dejaba curar por los doctores, porque sentía que era incorrecto que las personas del pueblo estén sufriendo, y por esa razón ella decidió vivir con su enfermedad por el resto de su vida. Y aquí vemos que Terrill recuerda que cuando Nelisa fingía ser Neil, ella mencionaba que trabajaba curando a las personas, pero lo hacía con sentimiento de culpa. Y aquí Nelisa cuenta que en el pasado hubo una época de sequía, y muchos se apoderaron de la ayuda de las personas, incluida la familia Daybrick. Por lo tanto, Nelisa menciona que ella tiene que asumir la responsabilidad en nombre de su familia. Pero mientras ella decía eso, Cecil escribe algo en su cuaderno y se lo enseña a Nelisa, y la nota dice lo siguiente: si todos los habitantes fueran curados, ¿tú recibirías el tratamiento? Vemos que Nelisa se queda muy sorprendida al escuchar todo esto, y le pregunta a Cecil si algo como eso puede ser posible, pero Cecil sigue esperando la respuesta de Nelisa. Nelisa lo piensa un poco, pero al final dice que si eso pasa, ella va a aceptar el tratamiento. Pasan los minutos y Terrill y Cecil vuelven al castillo, pero Terrill le pregunta a Cecil si acaso él está loco, pero Cecil le dice que él solo siguió las palabras de Terrill de asumir la responsabilidad. Y acá Terrill le pregunta a Cecil si desde un principio él tenía planeado hacer todo eso, y Cecil en modo chibi le dice que de lo contrario, él no asumiría la responsabilidad. Y Terrill muy alterada le dice que por favor, amigo, date cuenta, deja de decir malas ideas, ¿no te das cuenta que tu cuerpo podría sufrir daños? Pero en ese momento Cecil agarra el cabello de Terrill y le pide por favor que confíe en él. Y aquí Terrill entiende los sentimientos de Cecil, pero lo que dice no tiene que llegar tan lejos, ya que están a punto de alcanzar su objetivo. Pero en ese momento Terrill se da cuenta de algo, y ve que la ventana está abierta, y ella recuerda que no la dejó así. Y podemos observar que a lo lejos por la ventana viene un brillo, y Cecil se pone en modo alerta y protege a Terrill con su cuerpo. Y vemos que lo que entró por la ventana era una espada, pero Cecil dice que otra se aproxima. Pero Terrill, al mero estilo de Matrix, logra tapar la espada con su mano, y Terrill muy orgullosa dice que cómo se atreven en poder atacarla. Pero en ese momento Cecil le grita a Terrill y le pide que suelte la daga, y vemos que la daga empieza a tirar un poco de humo. Cecil le dice a Terrill que es veneno, y este veneno se activa al tocar la sangre, y es un tipo de magia negra. Terrill se queda muy sorprendida al escuchar todo esto sobre la magia negra, pero en ese momento Cecil empieza a escupir sangre. Terrill se preocupa por su esposo y le dice que esto es su poder divino para poder salvarse, pero Terrill, al ver el estado de Cecil, decide ir por ayuda. Pero en ese momento Cecil le dice a Terrill que la espere y agarra la mano de Terrill, y un destello de luz sale de sus manos, y Cecil muy romántico le dice que no quiere dejar de soltar la mano de su esposa. Pero como Terrill es igual que todas las mujeres, le dice a Cecil que no es momento para eso. Pero en ese momento Cecil se desmaya y Terrill entra en desesperación y grita el nombre de Cecil. Pero justamente en ese momento llega la sacerdotisa de Anatix y le pregunta a Terrill qué fue lo que pasó, pero Terrill estaba muy desesperada y le dice a la sacerdotisa que le explicará todo más tarde, y lo único que Terrill quiere es que ella cure a Cecil. Y aquí vemos que la sacerdotisa curó a Cecil y le dice a Terrill que con un poco de descanso él va a estar bien. Luego de eso la sacerdotisa le dice a Terrill que el poder divino que Cecil posee puede ser comparable al mismo poder del Santo Papa. Y Terrill menciona que hace poco él adquirió ese poder divino, y la sacerdotisa menciona que no le sorprende que alguien como él obtuviese ese poder. Y aquí vemos que la sacerdotisa cuenta que el poder divino nace gracias a Dios, y se lo otorga a las personas con buena personalidad, conducta agradable y además de tener una buena voluntad. La sacerdotisa menciona que se sorprendió al saber que Cecil despertó ese poder, y también menciona que posiblemente fue Terrill que llevó por el buen camino a Lord Cecil. Luego de eso la sacerdotisa confirma el rumor y se quería ir, pero Terrill le pide que le haga un último favor antes de irse. Pasan los minutos y Cecil despierta y se encuentra con Terrill. Cecil pregunta qué fue lo que pasó, y Terrill le cuenta que gracias al enviado de Anatix, Cecil fue curado. Terrill le pregunta a Cecil cómo se siente, y este le dice que gracias a ella él se siente mejor. Pero Cecil cambia de tema y le pregunta a Terrill si ella está bien, y Cecil toma la mano de Terrill, y Terrill en su mente menciona que cómo es posible que Cecil se preocupe por ella y no por él mismo. Terrill piensa un
poco sobre esto y agarra valor y le pregunta a Cecil si acaso él está enamorada de ella. Cecil luego de escuchar todo esto se quedó en blanco y vemos que Terrill dice que tal vez no tuvo que decir eso. Resulta que Terrill le pidió permiso a la sacerdotisa para poder hacer una oración en el templo de Wallet para que Cecil le dé sus bendiciones a todos. Ay, qué envidia por esas personas que recibirán la bendición de Cecil. Ay, creo que ya no voy a hacer ese tipo de comentarios porque lo pueden malinterpretar. Y aquí Cecil le agradece a Terrill, pero Terrill dice que tiene una condición para esto. Cecil pregunta cuál es esa condición, y Terrill le pide que por favor no muera, al menos el tiempo que ellos estarán comprometidos. Y aquí vemos que Cecil agarra con mucha fuerza las sábanas y le pregunta a Terrill si lo que dijo es una orden o una condición. Y Terrill solo le dice que lo sabe muy pero muy bien. Y aquí viene lo emocionante del capítulo, porque por fin Terrill revela que gusta un poco de Cecil. Y Cecil se queda muy asombrado al escuchar todo esto. Y al final Terrill dice a Cecil que tiene que preocuparse más por él mismo. Cambiamos de escena y vemos a un grupo de mages de la época del caldo discutir sobre el rumor del ángel. Y uno de ellos menciona que no importa dónde vayan, siempre van a escuchar esa historia. Rápidamente se dan cuenta que la duquesa de Rihan tiene algo que ver con esto junto con Cecil, que lo llaman el bastardo de los Daybreak. Y uno de ellos le dice a Clemente que deje de decir tonterías, pero en ese momento una señorita dice que tiene una pregunta. Resulta que Stella menciona que Cecil dijo que trataría la enfermedad de Nelisa, pero ellos saben que Nelisa siempre se niega a cualquier tratamiento. Pero lo que se le hace extraño es que Nelisa cambió de opinión muy rápido. En ese momento Omater le pregunta a Stella qué es lo que quiere decir, y Stella menciona que le preocupa la reacción de Nelisa. Pero aquí Omater se enoja y menciona que no puede creer que hayan insultado a su hija enfrente de él, y que debería sentir vergüenza. Pero aquí vemos a Stella con una sonrisa muy pero muy misteriosa, y le menciona que por órdenes de Omater su hija fue vigilada día y noche. Y la conclusión de Stella fue que Omater pensó que su propia hija lo podría traicionar. Incluso Omater también mencionó que todo aquel que lo traicione será decapitado. Pero Stella dijo todo esto porque se quiere deshacer de Nelisa. Pero en ese momento el consejo de ancianos habló y menciona que debido a la joven duquesa Rihan, ellos no pueden reclutar a más personal. Y lo más humillante de todo esto es que los asesinos más top de todos los reinos no pudieron eliminar a la joven duquesa. Pero en ese momento alguien de la sociedad de ancianos menciona que si no pueden acabar con Terrill, entonces tienen que eliminar a Cecil Daybreak, ya que ellos comprobaron que un simple veneno puede inmovilizarlo. Ya con eso se dieron cuenta que no es tan poderoso. Y también la sociedad de ancianos mencionó que se enteraron de que Cecil daría su bendición a todas las personas del pueblo. Y es ahí donde Cecil va a estar más vulnerable y van a aprovechar para atacarlo. Luego de esa reunión regresamos con Terrill que está bajando al sótano. Y aquí vemos que Terrill se pone enfrente de una celda y le dice a alguien que ha pasado mucho tiempo. Resulta que Terrill fue a ver al conde. El conde muy enojado le dice a Terrill por qué está en este lugar. Y Terrill dice que quiere hablar un poco con él. Terrill rompe el candado y se pone enfrente del conde. Pero este está muy pero muy asustado de ver a Terrill. Y tiene una espada en su mano. Terrill le pregunta al conde qué es lo que esconde. Y el conde se sorprende de todo esto. Terrill levanta la linterna y se da cuenta que atrás del conde falta un bloque. Y aquí Terrill le pregunta al conde si acaso él salió solo para tirarle veneno. El conde dice que no sabe de lo que está hablando. Pero Terrill le pregunta si ese ataque era para Cecil o en verdad ese ataque era para eliminar a Terrill. Y el duque se queda muy sorprendido de escuchar todo esto. Pero Terrill se da cuenta que el conde está mintiendo y solo le dice que le quiere hacer 3 preguntas. El marqués fue quien envió esa orden de ataque, quién es su ayudante dentro del castillo y por qué el marqués no se presenta personalmente. El conde está muy pero muy asustado y le dice a Terrill que no sabe de lo que está hablando. Y aquí Terrill dice que no le importa y le pone la espada en el cuello al conde. Pero antes de irse Terrill le pide al conde que le escriba una carta para el marqués donde diga que falló en su intento de asesinato y que mencione que Rihan está a punto de devorar a Wallet. Luego de eso Lady le dice a Terrill que alguien vino a visitarlo y nos damos cuenta que es el mismo Omater Daybreak. Luego de eso Omater le pregunta a Terrill por la salud de Cecil y Terrill le dice que está bien y le agradece por preocuparse. Pero Omater se deja de rodeos y va al grano y le dice a Terrill que deje de jugar y que se vaya de Wallet. Pero aquí Terrill le pregunta a Omater si acaso él quiere eliminarla, pero Omater le dice que no es tan tonto como el estúpido que ordenó ese ataque. Y aquí Terrill se da cuenta que Omater no tuvo nada que ver con el ataque del lago ni el ataque de las dagas. Eso significa que él y el marqués no tienen ningún tipo de comunicación. Luego de eso Terrill se disculpa con Omater porque no puede hacer lo que le pide de abandonar Wallet. Omater le dice a Terrill que es común que la gente de su edad no piense bien las cosas,
pero Terry lo interrumpe y le dice que ella no se equivocó en sus palabras. Pero al final de su frase, Terry le pregunta por Nelisa, la hija de Omater. Pasamos al día siguiente donde todas las personas están en la iglesia a la espera de la bendición de Ceccio. En ese momento alguien señala un lugar y nos damos cuenta que Ceccio tiene una vestimenta de algún santo. El Papa Ceccio está listo para soltar sus bendiciones. Pero la gente del pueblo confunde a Terrill con su escolta, y digamos que eso molesta un poco a Terrill. Vemos a Ceccio arrodillado, y la sacerdotisa del templo menciona que es hora de que el hijo mayor del marqués Daybreak, Ceccio Daybreak, bendiga a todos los presentes. Toda la gente se queda muy sorprendida de escuchar todo esto, porque pensaban que el hijo mayor de los Daybreak era Jaemon. La gente menciona que entonces fue Ceccio quien ayudó con alimentos y que se encargaba de curar a las personas del pueblo. Vemos que Ceccio sigue arrodillado rezando, pero en ese momento Ceccio habla a todos los habitantes de Wallet y dice que Ceccio los libera de todo su sufrimiento. Y en ese momento vemos que todos los presentes se empiezan a curar de sus enfermedades. Luego de eso toda la gente empieza a gritar el nombre de Ceccio Daybreak en señal de apoyo. La sacerdotisa se quedó muy sorprendida porque por fin vio el poder divino. Ceccio seguía arrodillado y Terrill estaba muy preocupada por él. Pero en ese momento Ceccio se quería levantar, pero sus piernas perdieron fuerza. Pero por suerte Terrill estaba junto a él. Y aquí Terrill le pide a Ceccio que aguante un poco más, pero Ceccio ya no podía soportar más y empieza a escupir sangre. Terrill se pregunta a sí misma si todo esto era necesario. Luego en esa oración vemos que Ceccio está en cama y Terrill está junto a él. Terrill cuida a Ceccio pero se da cuenta que su temperatura corporal está muy baja. Terrill se queda muy sorprendida de que Ceccio siguiera vivo por todas las heridas internas que pudo soportar. Pero nos muestran la promesa que hicieron estos dos, donde Terrill le pide a Ceccio que no muera, al menos el tiempo que ellos estén comprometidos. Y aquí vemos que Terrill está muy triste, y menciona que Ceccio debería preocuparse más por él mismo. Terrill no sabe si podrá mantener este asunto junto con Ceccio, pero en ese momento alguien le informa a Terrill que alguien vino a visitarla. Terrill pregunta quién es la persona, pero la empleada solo menciona que es un tipo alto con aspecto muy aterrador. Terrill está de acuerdo y deja a Ceccio un momento, pensando que todo va a estar bien. Pero en la mente de Ceccio algo estaba pasando. Vemos la silueta de una dama que se disculpa con Ceccio por alguna razón, pero Ceccio, harto de escuchar todo esto, le pide que se calle. Pero esta extraña voz una vez más le pide a Ceccio que no lo olvide. En ese momento Ceccio recupera la conciencia y abre los ojos, pero al abrirlo se da cuenta que en el cuarto hay dos personas que están a punto de eliminarlo. Ceccio en su cabeza piensa que entonces es así como acabará su vida, pero en ese momento Ceccio recuerda las palabras de Terrill, donde le pide que no muera. Ceccio, luego de recordar esas palabras, rápidamente recupera sus fuerzas y esquiva el ataque del primer asesino. Luego decide contraatacar y golpea a uno de ellos en la garganta, pero Ceccio aún no está bien y empieza a sacar sangre por la boca. El otro asesino está dispuesto a terminar el trabajo, mientras Ceccio solo está esperando el ataque. Vemos que alguien logró dar un golpe y vemos que la daga está con algo de sangre. Y vemos que Ceccio presenció todo esto y se da cuenta que Grinelli fue para salvarlo. Pero digamos que Grinelli aún no confía en todo en Ceccio. Y aquí Grinelli le informa que fue por órdenes de Terrill que ella está en este lugar. Y aquí Grinelli menciona que si ella hubiera tardado un poco más, posiblemente a Ceccio se lo hubiera chupado a la bruja. Y aquí Grinelli le pregunta a Ceccio si quiere que llame a la sacerdotisa, pero Ceccio solo mueve la cabeza en señal de rechazo. Pero en la mente de Ceccio la única persona que él quiere ver es a Terrill. Y aquí Grinelli se da cuenta que Ceccio no escribió nada en su libreta. Ya con eso Grinelli le pregunta si acaso él está enamorada de Terrill, y Ceccio voltea a ver en señal de asombro, pero al mismo tiempo Grinelli le pregunta a Ceccio si acaso él solo está usando a la joven duquesa para su propio beneficio. Pero vemos que Ceccio sigue sin escribir ni una sola palabra. Luego se calma un poco el asunto y Grinelli le menciona a Ceccio que mientras él no intenta nada en contra de la duquesa, ella tampoco le hará nada. Pero Grinelli también menciona que cuando el compromiso se rompa, espera que Ceccio cuide sus palabras y sus acciones. Ceccio ve el anillo que Terrill le regaló y procede a darle un beso. Pero en ese momento Ceccio se pregunta a sí mismo que cuando llegue el día de romper el compromiso, él podrá dejar ir a Terrill. Pero en ese momento Terrill entra al cuarto y se da cuenta que fue engañada por la supuesta visita. Pero Terrill se da cuenta que Grinelli fue quien le dijo que fuera con la supuesta visita para que la joven duquesa no se encontrara con los asesinos. Y de eso estaban hablando mientras que Grinelli estaba tirando los cuerpos de los asesinos por la ventana. Aquí vemos que Terrill está muy orgullosa y agradece el trabajo y sigue Grinelli, pero Grinelli solo le pide a la duquesa que descanse un poco. En ese momento Grinelli abandona la habitación y Ceccio se sienta en la cama, pero Terrill se da cuenta de todo esto y le pregunta a Ceccio si todo está bien. Pero vemos que Ceccio pone su mano en su garganta, ya con eso Terrill se da cuenta que Ceccio perdió la voz. Y acá nos cuentan que eso que Ceccio perdiera la voz
No es la primera vez que pasa. En el pasado Ceccio también perdió su voz, y Panelo, su compa, se dio cuenta de esto, y al ver que Ceccio no podía hablar, su actitud cambió con él. Eso lastimó a Ceccio, ya que él pensaba que Panelo estaba con él porque en verdad era un fiel seguidor. Y cuando Ceccio recuperó la voz, Panelo cambió otra vez su actitud. Y aquí vemos que Ceccio se enoja un poco consigo mismo porque piensa que el único valor que él tiene es su poder con las palabras. Pero en ese momento Terry le pregunta otra vez a Ceccio si él está bien, y le pasa un papel para que escriba cómo se siente, pero Ceccio no tiene idea de qué escribir. En ese momento Terry se va y Ceccio piensa que lo tratará como basura igual que Panelo, pero era todo lo contrario. Terry le pide a Ceccio que descanse, ya que ella cree que Ceccio no perdió la voz para siempre. Y aquí vemos que Ceccio mueve la cabeza en señal de aprobación, y Terry menciona que se alegra de saber eso. Y aquí vemos que Ceccio se pregunta a sí mismo si Terry se alegra por él, ¿en qué sentido? Ambos se ven fijamente, y Ceccio menciona que tal vez Terry esté con él solo por su poder divino. Ay, mi niño Ceccio, cómo ha sufrido. Vemos que Ceccio sigue sin escribir nada en su cuaderno, mientras que Terry le pregunta otra vez si todo está bien. Terry cree que Ceccio está bien y menciona que la bendición grupal fue todo un éxito, porque ahora toda la gente del pueblo lo llama santo. Y vemos a Ceccio en modo chibi pensar que ese va a ser su estatus de ahora en adelante. Terry menciona que con el poder divino de Ceccio será suficiente para curar la enfermedad de Nelisa, pero lo que le preocupa a Terry es la herida de Ceccio. Pero Ceccio solo mueve la cabeza y se da cuenta de algo. Ceccio bendijo a todo el pueblo aún estando herido, pero Terry pregunta qué va a hacer a partir de ese momento. Deben organizar a todos los soldados que puedan, y Terry menciona que si todo sale bien, llegará el tiempo donde ella y Ceccio se separen. Vemos que Ceccio tiene una mirada muy pero muy triste, y en su cabeza suena la canción de todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí. Terry le sigue echando sal a la herida y agradece a Ceccio por su ayuda, y le extiende la mano, pero Ceccio aún duda en tomar la mano de Terry. Pero al final la toma, ya que podría ser la última vez que toque la mano de Terry. Y aquí Terry se da cuenta que Ceccio no quiere soltar su mano. Pasan unos minutos y vemos que Ceccio se despierta. Mientras Terry está junto a él, Ceccio voltea a ver a Terry y ella le pregunta si acaso él no puede dormir. Y Terry le dice que se relaje, ya que ella lo va a proteger por toda la noche. Y aquí vemos que Ceccio sonríe un poco y menciona que no puede dejar que Terry se aleje de su lado. En ese momento llega la sacerdotisa y pregunta por la salud del joven Ceccio, pero también le informa que el señor Omater ha llegado. Pero vemos a Terry en modo chibi y piensa que van a usar la misma táctica para dejar a Ceccio solo. Terry pregunta si en verdad es él, y la sacerdotisa dice que sí, porque ellos ya se conocen, y la razón por la cual Omater está en este lugar es para cumplir su promesa. Y vemos que Terry al escuchar todo esto, dice a huevo, ya lo tengo en la mano. Y nos vamos unos días al pasado, al día donde Terry y Omater se conocieron. Vemos que Terry le cuenta a Omater lo que Nelisa pidió para que ella aceptara el tratamiento, y es que todas las personas del pueblo sean sanadas. Omater se queda muy sorprendido de que su hija haya hecho una petición muy ridícula. Y aquí Omater le cuenta a Terry que todo lo que pasó en el pueblo años atrás no fue su culpa. Pero Terry no tiene tiempo para escuchar esas historias de gente vieja. Pero aquí Terry va al grano y le dice que es hora de hablar de sus planes. Pero Omater le pregunta si en verdad cree que es posible la bendición de Ceccio. Y Terry está muy segura que funcionará y hace una apuesta con Omater. Y aquí Omater le dice a Terry que está confiando demasiado. Pero Terry le dice que solo le puede decir algo como eso cuando vea los resultados. Si ellos pueden curar la enfermedad de Nelisa Daybrick, Omater tendrá que considerar a Ceccio como sucesor. Regresamos al presente y Terry menciona que no esperaba que Omater llegara tan rápido. Y Terry le pide a la sacerdotisa que lo guíe hacia donde está Omater. Pero Ceccio no quiere soltar la mano de Terry. Pero esto Ceccio lo hizo inconscientemente. Terry le pregunta a Ceccio qué es lo que pasa. Terry le cuenta a la sacerdotisa que Ceccio aún no se recupera y le pide que le diga a Omater que venga a la habitación. Pasan los minutos y Terry se da cuenta que Omater ha entrado a la habitación. Vemos que Omater saluda a Terry, pero cuando se encuentra con Ceccio se le queda viendo con una cara de emputado. Ya me imagino lo que Ceccio estaba diciendo en su cabeza al ruco este. Mira vos cerote, no te creas la gran cosa solo porque venís de Cayalá. Y aquí Omater menciona que esperaba encontrarse con alguien muy débil, que se esconde de los problemas detrás de su prometida. Pero Omater se inclina y agradece a Ceccio por cuidar de su hija. Y Ceccio, como está mudo, obviamente no dijo nada, pero se quedó muy sorprendido de ver la actitud de Omater. Omater dice que cumplirá con su promesa, ya es oficialmente marquesa Ceccio. Pero en ese momento la sociedad de ancianos entra a la habitación, y todos tienen una mirada muy seria para con los presentes.
Vemos que los ancianos de la familia llegaron con Omater, pero los ancianos se ven algo molestos. Omater pregunta por qué la sociedad de vejetes está en este lugar, y Stella se da cuenta de la presencia de Ceccio y se enoja porque todavía está vivo. Terry se da cuenta de esto y recuerda la plática que tuvo con el duque, de que alguien dentro de los ancianos estaba trabajando con él. Ya que ve la reacción de Stella, Terry se da cuenta que ella fue la responsable de ese ataque. Y aquí vemos que Stella le pregunta a Omater si Nerissa se recuperó, y Stella menciona que la única razón por la cual Nerissa fue curada fue gracias a la ayuda de Ceccio, y Stella no está de acuerdo en que Ceccio se haga cargo de la familia, ya que para ellos él es un bastardo. Vemos que Omater está muy serio y le pregunta a Stella por qué dice las cosas de Ceccio, y Stella le dice que alguien que no es parte del linaje de los Daybreak no tiene derecho a hacerse cargo de la familia. Y aquí Omater le dice a Stella que cómo se atreven a decir esas cosas en frente de un miembro de la familia Rihan. Y aquí Omater menciona que la terquedad ha arruinado a la familia Daybreak por muchos años, ya que Omater dice que solo con tener sangre real no los hace mejores que los otros, y que recuerde de dónde proviene el poder de la familia Daybreak. Pero los ancianos siguen de necios, diciendo que cómo pueden decir esas estupideces, ya que un noble por naturaleza tiene que tratar de menos a la demás gente fuera de la familia. Pero Omater le responde y le dice que esas costumbres eran de los viejos tiempos. Y aquí Omater menciona que según las creencias de los nobles, todos tienen corriendo sangre azul por sus venas. Y en ese momento Omater saca su espada y todos los presentes se quedan muy sorprendidos. Y vemos que Omater procede a cortarse un poco para revelar que él no posee esa sangre que hablan las antiguas escrituras. Stella le grita a Omater, pero este la interrumpe y le dice que los tiempos han cambiado y que si la sociedad no acepta a ellos, no tienen otra opción más que aceptar su nueva realidad. Stella está muy enojada y dice que no va a aceptar que se cambien las tradiciones. Y aquí Omater menciona que su hija ya fue curada y es lo más importante para la familia. Y alguien menciona que si van a traicionar a la familia y Clemente le dice a Stella que eso es lo que van a hacer. En ese momento alguien da la orden para que los soldados entren a la habitación. Clemente les da la orden a los soldados para que capturen a Omater, a Ceccio y a Terrill, y si es necesario pueden eliminarlos. Y aquí Omater le dice a Clemente que solo un estúpido se rebelaría en contra de su amo, y Clemente menciona que el duque de Rihan no está aquí, así que será su hija quien pague las consecuencias. Y aquí el marqués le da su espada a Terrill y le pregunta qué opina de todo esto, pero Terrill en modo chibi menciona que Omater espera que ella dé el primer ataque, y Terrill no duda y menciona que los caballeros también se rendirán ante Ceccio, y por esa razón no los va a eliminar. Omater se empieza a reír, pero solo con una mirada los caballeros rodearon a todos los ancianos. Y aquí Omater menciona que solo la sociedad puede recibir órdenes de él, y les pregunta a los vejetes si acaso son tan estúpidos para atacarlo con sus propios hombres. Aquí vemos que Omater da la orden para que los arresten y los castiguen por traicionar a la familia Daybreak. Y Terrill en modo chibi le dice a Omater que la engañó, pero Omater se empieza a reír y le dice que él no podía decir eso libremente. Y vemos como los soldados arrestan a cada uno de los ancianos. Cambiamos de escena y vemos al marqués que está muy enojado, porque se enteró que la sociedad de ancianos fue arrestada. El marqués se enoja porque también le informaron que Ceccio aún seguía vivo. Y también el marqués se enteró que Ceccio es llamado santo. Y aquí el marqués menciona que le quitó todo a Ceccio y no entiende por qué Ceccio es llamado santo. El marqués no puede creer todo lo que está pasando. El marqués da la orden de que los caballeros se preparen, ya que en este momento partirán al reino de Walid. Ya al día siguiente, mientras Terrill y Ceccio estaban desayunando, en ese momento entra Grinelli y le informa a Terrill que tiene malas noticias. Según el informante de Grinelli, le dijeron que el marqués Daybreak está en camino al reino de Walid, junto con sus caballeros más letales. Y empezamos con la sacerdotisa que está muy nerviosa de saber que el marqués se dirige hacia el reino de Walid. Terrill le pregunta a Grinelli cuánto tiempo le tomará al marqués llegar a Walid, y Grinelli dice que el marqués estará en el reino en 30 minutos. Aquí Terrill menciona que cómo es posible que el marqués llegue tan rápido porque se supone que ese viaje es muy largo, pero digamos que Terrill no tiene tiempo para descubrir cómo el marqués viajó tan rápido. Aquí vemos que Terrill se pone de pie y menciona que es mejor ir a recibir al marqués. Luego de eso vemos a Lady darle los buenos días a la joven duquesa. Aquí Terrill dice a Lady que el marqués viene en camino. Lady muy temerosa le dice que sí, pero Terrill le dice que no se preocupe, ya que esta pelea va a terminar cuando estos dos se encuentren. Pero mientras Terrill y Lady estaban hablando, Terrill voltea a ver y se da cuenta que el marqués Daybreak ha llegado al reino de Walid. Vemos que el marqués tiene una cara muy emputado, y aquí Terrill se da cuenta y menciona que no esperaba que el marqués iniciara una pelea en su propio territorio. Mientras vemos que Grinelli ve que el marqués trajo a todos sus caballeros. Pero en ese momento el marqués grita a todos los subordinados de Walid y el marqués señala a Ceccio y a Terrill y dice que estos dos son los responsables de seducir a un miembro importante de los Daybreak,
con el fin de que Cecil sea el nuevo marqués. Pero Terrill estaba muy tranquila y le menciona a Cecil que todos los rumores llegaron a oídos del marqués. Y aquí Terrill aplaude al marqués diciendo que su historia es muy conmovedora. Pero el marqués sigue muy enojado y llama insolente a Terrill. Pero en ese momento Lady grita que ya fue suficiente. Lady le dice al marqués que si su plan es eliminar a la joven duquesa, entonces ese plan es una verdadera basura. Y aquí vemos que Lady empieza a pedorear al marqués diciéndole que el reino de Wallet pasó por muchos problemas, de hambruna y de sequía, y el marqués no hizo nada para cuidar su territorio. Pero el marqués le dice a Lady que se calle, o si no le cortará la garganta. Pero en ese momento Terrill alza su mano y menciona que es hora de que ella le presente a alguien. Y en ese momento el marqués sintió el verdadero terror, al darse cuenta que esa persona es el mismísimo Brunel, el caballero que se le ordenó eliminar a Cecil el día del festival. El marqués se queda blanco del susto al ver a Brunel otra vez y se pregunta cómo es esto posible. Y vemos que ambos bandos se quedan sin palabras. Pero Terrill empieza a contar que Brunel siguió las órdenes del marqués porque éste había secuestrado a su familia. Y Terrill, en forma de burla, dice al marqués que es un verdadero modelo a seguir. Y aquí vemos que Terrill le pregunta a los caballeros si nunca se dieron cuenta que sus compañeros desaparecían poco a poco. Y todos los caballeros se quedan muy sorprendidos. Y en ese momento los caballeros empiezan a recordar que sus compañeros desaparecían uno a uno sin dejar ningún rastro. Pero en ese momento un caballero le dice a todos que se queden callados y que no se dejen influenciar con esas palabras. Y aquí Terrill se da cuenta que la situación la tiene en su palma de la mano. Pero en ese momento Brunel empieza a caminar y revela que por órdenes del marqués, él fue a eliminar al joven Cecil. Y el marqués usó a la esposa de Brunel como rehén, pero la joven duquesa logró salvarlo junto con su esposa. Y si ella no hubiera hecho eso, seguramente Brunel estaría muerto. El marqués no sabe cómo responder a eso, mientras Terrill le pregunta dónde quedaron todos los caballeros de Daybreak que no cumplieron con sus órdenes. Y vemos como todos los caballeros se voltean a ver y piensan en las palabras de la joven duquesa, mientras Terrill grita que un líder que no ve por su pueblo ni por sus soldados no debería ser un líder de una nación, y no puede creer que alguien como el marqués no valore la vida humana. Pero en ese momento Terrill se lanza para atacar al marqués, y el marqués, como la perra que es, le ordena a los caballeros que la detengan. Pero lo más sorprendente de todo esto es que los caballeros no hicieron nada. Y aquí Terrill se da cuenta que la reputación del marqués es peor de lo que pensaba. Terrill salta para atacar al marqués, pero este logra detener el ataque con su espada. Pero eso no fue suficiente, ya que el marqués se cae del caballo y Terrill pone su espada en el cuello del marqués. Y en ese momento Terrill le pregunta al marqués qué es lo que va a hacer en este momento. Y vemos que Terrill ve fijamente al marqués como la basura que es, pero el marqués levanta la mirada y le dice a Terrill que si quiere que dejara que Cecil se convierta en marqués, y este menciona que como Cecil es mudo, no será capaz de tomar el poder. Y aquí vemos que la joven duquesa Terrill Rihan sigue la lógica del marqués al decirle que si Cecil no puede hablar, no podrá ser el marqués, y el marqués con mucha seguridad le dice que sí. Entonces Terrill dice que si este marqués se quedara mudo, tendría que renunciar a su título. Y en ese momento el marqués sintió un gran miedo de darse cuenta que Terrill le iba a hacer algo. Pero como ya sabemos cómo es Terrill, ella menciona que es una broma y le dice al marqués que no se ponga muy nervioso. Pero el marqués sigue temblando del miedo que hasta las canillas se le aguadaron. El marqués grita y dice que no importa lo que diga Brunel. El marqués también menciona que Cecil y Terrill tienen planeado devorar a los Daybreak. Brunel en ese momento dice al marqués que pare, pero el marqués le dice que cierre la boca y también le dice que cómo se atreve de hablarle de esa manera a ese sucio perro. Y vemos que el marqués sigue gritando de una manera muy déspota y le dice a los caballeros de Daybreak que lo obedezcan. Pero los caballeros dudan en ayudar al marqués y ese los voltea a ver con un gran odio y le dice que son una banda de inútiles sin huevos. Pero en ese momento un caballero habla y el marqués piensa que por fin alguien digno apareció, pero lo que ese caballero quería era renunciar a su cargo como caballero de la tercera división. Y vemos como cada uno de los caballeros empieza a renunciar a su cargo y todos tiran sus espadas. En ese momento el marqués aún sigue en su etapa de negación y empieza a decir que cómo se atreven de abandonar a su amo. Terrill al ver todo esto dice al marqués que no se preocupe, ya que los caballeros de Einhard se encargarán de los ex caballeros de Daybreak. En ese momento Terrill da la orden a los caballeros que renunciaron que den un paso atrás, mientras el marqués no sabe cómo reaccionar. Y como Terrill es una persona muy amable, le pide al marqués que es mejor que se retire, si no quiere amanecer en una bolsa de plástico. Pero acá me cobra el marqués, antes de irse, menciona que no va a olvidar esta humillación de parte de Terrill Rihan. Pasan las horas y vemos la luna,
y Terrell menciona que aunque las cosas se compliquen, la luna no deja de ser hermosa. Luego de eso Terrell le pregunta a Cecil cómo se siente, y como Cecil aún no puede hablar, escribe en su cuaderno que se siente un poco mejor. Y aquí Terrell se alegra de saber todo eso, y le informa a Cecil que este problema va a durar otros 2 meses, y Cecil dice que 2 meses es muy pero muy poco tiempo. Y acá nos cuentan que el poder de privación de sucesión es el derecho que se tiene en caso de que una familia establezca un sucesor por sí misma, pero el inconveniente es que el marqués puede nombrar a otro sucesor, pero la ventaja de ellos es que todo el reino de Wallit apoya a Cecil, y acá nos mencionan que Jaemon no debe convertirse en marqués. Y aquí Terrell menciona que la venganza por el título está a punto de terminar. Terrell menciona que cuando Cecil llegue al poder, su matrimonio será cancelado. Pero mientras ese momento llega, Terrell le pide a Cecil que hagan un buen trabajo. Y vemos como Cecil bebé solo agacha la mirada. Ay, pobrecito. Pero vemos que Cecil escribe en su cuaderno que Terrell ha hecho un buen trabajo. Terrell en modo chive se ríe un poco y le pide a Cecil que pare, ya que parece que se están despidiendo. Y acá Cecil le pregunta a Terrell si acaso ya está decepcionada. Pero Terrell dice a Cecil que se siente muy pero muy aliviada, pero Cecil nota que Terrell está un poco triste. Y acá Terrell dice que todo el trabajo que Cecil hizo por ella se siente en deuda con él. Y acá Terrell menciona que de no ser por eso, ella no hubiera besado a Cecil el día del festival. Y Cecil, como todo buen troll, le pregunta a Terrell si se arrepiente de haber hecho eso, pero Terrell le pide que pare. Pero acá lo más sorprendente de todo esto es que Cecil menciona que esa fue la primera vez que besó a alguien, y Terrell se queda muy pero muy sorprendida de escuchar todo esto, de saber que ella fue el primer beso de Cecil. Pero acá mi compa Cecil le dice a Terrell que no enfatice lo que acaba de decir. Y aquí Terrell se calma un poco y menciona que no puede creer lo que Cecil está diciendo, pero Terrell ve a Cecil y la ve con muchas flores alrededor. Cecil le pregunta a Terrell si ella cree que lo que dijo es mentira, y Terrell dice que sí, ya que Cecil es una persona muy pero muy hermosa. Y aquí mi compa se queda muy pero muy sorprendido de escuchar todo eso, y le pregunta a Terrell si acaso ella está alcoholizada, pero Terrell dice que ella no ha tomado ni una gota de alcohol. Pero en ese momento Cecil agarra valor y le pide a Terrell que lo hagan por segunda vez, y Cecil poco a poco se acerca con Terrell para poder darle un segundo beso. Vemos que Cecil está a punto de darle un beso a Terrell. Terrell no sabe cómo reaccionar y solo se deja llevar por el momento, pero Cecil se aleja y dice a Terrell que es una broma. Terrell se queda muy sorprendida de todo esto y le pregunta a Cecil si acaso él intenta seducirla, y Cecil le dice que sí. Pero en ese momento Cecil se pone muy pero muy serio y menciona que él siempre se dijo a sí mismo que él no tenía derecho de tener nada para sí mismo. Terrell entiende los sentimientos de Cecil y menciona que después de todo este tiempo Cecil no ha cambiado ni un poco. Terrell le pregunta a Cecil cuánto tiempo él seguirá siendo duro consigo mismo. Vemos que Terrell acaricia un poco el cabello de Cecil y Terrell le pide a Cecil que le permita hacer algo. Terrell agarra bruscamente el cuello de Cecil solo para darle un beso bien cachichurris. Vemos que Cecil se queda muy pero muy sorprendido, pero se deja llevar por el momento. El beso termina y Cecil se siente un poco nervioso, mientras Terrell le dice que eso es lo que ella tiene que dar como su último deseo colicioso. Pasan unos días y vemos que Terrell está en la mansión de los Einhar. La condesa le pregunta a Terrell que ella tendrá que encargarse de todos esos caballeros, y Terrell le menciona que ella dijo que apoyaría a Cecil, y esto cuenta como apoyo. Y vemos que la condesa no sabe cómo reaccionar y dice que ella no puede hacerse cargo de todo eso, pero Terrell en modo chive le pide a la condesa que se encargue de los caballeros por un tiempo. Pero aquí la condesa cambia de tema y le dice a Terrell que cuando ella rompa su compromiso con Cecil que la vaya a visitar, ya que Terrell podría formar parte de los Einhar al casarse con alguien de su familia. Y vemos que la pequeña Terrell pone una cara de huelepedo y le pregunta a la condesa qué fue lo que acaba de decir. Terrell dice que en caso de que ella rompa su compromiso, ella podrá ir al Reino del Norte y así conseguir a un cónyuge. Y aquí la condesa se ríe un poco y le dice a Terrell que tiene razón. Aparte, la condesa escuchó que el Reino del Norte es un gran lugar para entrenar, y ella menciona que conoce a alguien que sería perfecto para ir al Reino del Norte. Aquí la condesa menciona que ella no dice todo eso solo por su nieto, sino porque es un chico muy bueno. Pero Terrell, luego de escuchar todo eso, le dice a la condesa que es hora de irse. Aquí la condesa le dice que está bien, pero antes de que ella se vaya, le dice a Terrell que alguien como su nieto sería perfecto para ella. Y aquí Terrell le dice a la condesa que apenas conoce ella a Navit, y acá la condesa dice que no será extraño enamorarse a primera vista. Y Terrell le reclama otra vez y le dice que esas cosas no pueden pasar, pero la condesa le dice que algo como eso podría pasar. Pero acá la condesa sigue insistiendo y le dice a Terrell que no es extrañarse de enamorarse a primera vista. Terrell no sabe cómo responder a eso y decide irse de la nación de los Einhar. Pero en ese momento, cuando Terrell está a punto de salir, vemos que Navit entra al salón.
Y aquí Terry le dice a Navy que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Y Navy le dice que tiene razón, ha pasado mucho tiempo sin verse. Sí, ok. No lo voy a negar, el cabrón de Navy es hermoso. Digo, es mi opinión, si quieren saber. Y aquí mi compa Navy le pregunta a Terry cómo ha estado. Y Terry le dice al conde que ya está muy bien. Navy le da las gracias otra vez por haber ayudado en esta ocasión. Y Navy le pide a Terry que lo llame por su nombre. Pero acá Terry se siente un poco incómoda al escuchar que el conde está diciendo cosas que no son. Mientras la conde sabe todo esto con una cara de lujuria. Navy le pregunta a Terry si acaso ya se retira. Navy le pide a Terry que se quede un poco más, ya que él quiere saber más cosas sobre ella. Pero Terry en su cabeza menciona que ella no quiere escuchar nada sobre Navy. Y aquí vemos que Terry se disculpa con Navy y le dice que Cecil lo está esperando. Y se despide de Navy, mientras vemos al pequeño Navy un poco triste. Ya en el reino de Wallet, Cecil le pregunta a Terry si acaso se encontró con el conde Enhart. Y Terry dice que sí, pero podemos ver que Terry está un poco irritada. Y aquí Cecil le pregunta a Terry que entonces no le gusta Navy. Pero Terry no puede creer lo que Cecil está preguntando. Y en ese momento Terry menciona que no quiere tener más relaciones inútiles. Y acá Terry menciona que después de terminar con Tanitar, ella va a volver al norte. Pero en ese momento Cecil le pregunta a Terry que si él le dijera que él la va a seguir hasta el fin del mundo, ¿ella aceptaría? Pero como ya sabemos cómo es Terry, le dice a Cecil que no puede creer que él esté dispuesto a hacer todo eso. Pero Terry le pregunta a Cecil por qué quiere hacer algo como eso. Pero Cecil se da cuenta que Terry no está bien mentalmente. Y solo le dice que lo olvide. Luego de eso Terry se va a su habitación y se pregunta a sí misma por qué Cecil dijo algo como eso. Terry se siente un poco avergonzada solo de recordar esas palabras. Terry menciona que será mejor que se duerma. Pero en ese momento Terry le empieza a soñar. Y vemos a Terry muy bien vestida, que en lo personal se ve muy hermosa. Y menciona que no puede creer que Yemo la haya invitado. ¿Será acaso que él sepa qué día es hoy? Terry ve a Yemon que está a punto de subirse a un carruaje y se pregunta a sí misma a dónde va Yemon. Y aquí nos damos cuenta que Terry le quería preguntar a Yemon, pero en ese momento la madre de este le dice quién lo está interrumpiendo. Yemon le pide a su madre que suba al carruaje, mientras vemos a la madre de Yemon que ve a Terry con un gran odio. Aquí Yemon le pregunta a Terry por qué vino sin avisar, pero Terry le dice que él fue quien la invitó a la mansión del marqués, y vemos que Yemon olvidó esa promesa, y Terry menciona que ella pensaba que Yemon la había invitado solo por ser su cumpleaños. Y aquí vemos que Yemon le pide perdón a Terry, pero él no puede perderse este baile, y el pisado Yemon le pide a Terry que lo espere hasta que él regrese. Pero en ese momento Terry se dio cuenta de que Yemon había invitado a Lovina y no a ella. Terry le dice a Yemon que no la molestará más, y decide irse en ese momento, y vemos como Terry se va muy triste, mientras el pisado Yemon no siente ni culpa. Pero en ese momento Terry despierta, y se da cuenta que ese sueño es un recuerdo de su pasado. Y en ese tiempo Terry ya sabía que Yemon y Lovina estaban juntos. El día del baile Terry le preguntó a Lovina cuánto Yemon se le confesó, con lo cual Lovina le dijo que fue hace medio año. Terry menciona que las fechas coinciden, pero la verdadera pregunta es cuando Cecil borró sus recuerdos. Al día siguiente le informan a Terry que tiene una visita, y nos damos cuenta que la visita es Lovina, y le dice a Terry que ha pasado mucho tiempo sin verse. Lovina le pregunta a Terry cuándo regresó a la capital, mientras los sirvientes de Lovina están bajando todo su equipaje. Y aquí Terry le pregunta a Lovina por qué trae todo eso, y Lovina le dice que solo venía para ver a una amiga, aparte es de mala educación, no lleva regalos. Terry le pide a Lovina que se siente, pero en ese momento Lovina le dice a Terry que ya se enteró de todo lo que pasó en el reino de Wallet. Vemos que Lovina sigue sonriendo, mientras Terry tiene una cara como si estuviera enojada. Lovina le cuenta a Terry que todos los rumores se expandieron, incluso el pendejo de Yemon sabe todo eso. Luego de que Yemon fuera privado de la sucesión, parece que Yemon le está yendo mal, incluso el propio marqués le dice a Yemon que es un inútil, y desde ese entonces Yemon fue encerrado. Lovina se disculpa con Terry porque pensó que ella mencionó algo que no debía, pero Terry menciona que es una verdadera lástima no haber podido ver la reacción de Yemon. Y aquí Terry le pregunta a Lovina qué planea hacer ahora, y Lovina le pregunta si acaso ya quiere saber de su compromiso con Yemon. Lovina con una gran sonrisa le cuenta a Terry que ella eligió a Yemon solo porque es un verdadero inútil. Recordemos que esto Lovina ya lo había dicho el día de la competencia de caza, que ella solo está con Yemon por lástima y porque es un verdadero estúpido. Y aquí Lovina se pone muy feliz de saber que Terry ya sabe sus motivos, y vemos a Lovina actuar de manera tímida igual que Navy. Y aquí Terry no entiende por qué la actitud de Lovina, y le recuerda mucho a Navy Enhart. Y aquí Terry le suspira un poco y le dice que no importa. Terry seguía tomando su té, pero Lovina le dice que se enteró que Terry y Cecil se encontraron con su hermano el día del festival, y que también fue lanzado desde el balcón.
Lovina se alegra de que su hermano tuvo su merecido, pero Terry sospecha que Lovina no está en este lugar solo para tomar té. Terry le pregunta a Lovina si acaso ella está en este lugar para hacer un trato. Lovina se disculpa y dice que no se refería a eso. Y aquí Lovina le cuenta a Terry que cuando ella se vuelva condesa de Gretel, ella se convertirá en una persona más útil. Y aquí Terry le pregunta a Lovina qué quiere decir eso con útil, pero Lovina le confiesa a Terry que ella quiere ser más cercana con ella. Y vemos que Terry suspira un poco y le dice a Lovina que no sabe qué es lo que pasa por su cabeza acerca de ella. Y aquí Terry menciona que ella no está del lado de las personas solo por conveniencia. Pero vemos que estas palabras hacen que Lovina sienta más admiración por la joven duquesa de Rihan. Lovina le cuenta la razón por la cual ella está de visita, es para poder invitarla a una fiesta de té. Y le entrega la invitación a Terry, pero esta está aún con duda si acepta o no. Pero acá Terry se da cuenta que Lovina no tiene malas intenciones, y le dice que va a asistir con mucho gusto, y Lovina se alegra de que la joven duquesa haya aceptado su invitación. Luego de eso Terry le dice a Cecil que asistirá a la fiesta de té de Lovina. Cecil le dice que será un gran descanso para ella. Pero acá mi comadre la Terry se da cuenta que Cecil quiere parecer alguien cool, y solo ve a Cecil con algo de alegría, pero también Terry le dice a Cecil que si él se siente solo el día que ella se vaya, que la dibuje como la última vez, y el pobre de Cecil solo termina escupiendo un poco su vino. Y aquí Terry le recuerda a Cecil que ese día él estaba muy confundido, aparte estaba demasiado nervioso, y su rostro estaba muy rojo, que casi era igual al color de su vestido. Pero Cecil le dice a Terry que no se burle de él, pero Terry le dice que ella no está bromeando. Pero en ese momento alguien toca la puerta y le informa que vino alguien de parte de la familia Einhard. Y vemos que Terry y Cecil se quedan muy sorprendidos de ver que enviaron un ramo de lilas. Y aquí el sirviente informa que es un regalo del conde de Einhard para la joven duquesa Rihan. Y vemos que Terry está muy confundida de recibir este regalo, mientras vemos que Cecil está un poco serio ante esta situación. El sirviente dice que fue una orden del conde de Einhard llevar ese regalo a la joven duquesa. Terry aún con duda ve las flores y las termina oliendo, y menciona que tienen un gran aroma. Pero acá Terry se da cuenta que Cecil la estaba viendo, y le pregunta qué es lo que pasa, y Cecil le pregunta a Terry si le gustan las flores. Pero acá Terry le confiesa a Cecil que es la primera vez que alguien le regala flores. Y aquí nos dan un recuerdo del pasado, donde Jemon y Terry le están viendo a una pareja que estaban regalando flores, y el mismo Jemon dice que eso es una pérdida de tiempo. Y aquí Cecil menciona que no cree que esto sea una ilusión, ya que cuando alguien regala flores, es señal que esa persona gusta de ella. Pero acá Terry entendió la indirecta, y le pregunta a Cecil si acaso él cree que Navy está enamorada de ella. Pero acá vemos a Terry en el modo chibi, que le dice que Navy solo está agradecido con ella por salvarle la vida. Pero acá Cecil le dice que prácticamente fue él quien le salvó la vida. Pero Cecil sostiene su palabra de que Navy está enamorada de Terry. Cecil menciona que el día del tratamiento, Navy no dejaba de verla. Terry dice que eso es algo incómodo si lo que Cecil dice termina siendo cierto. Pero de cualquier forma Terry menciona que tiene que deshacerse de él. Pero Cecil aún sigue con una mirada muy seria, y menciona que el conde de Einhard envió estas flores porque ya sabía cuál era su significado. Y como soy hombre y nunca me ha regalado flores, me dio la tarea de investigar qué es lo que Cecil mencionó. Según San Google, el lenguaje de las flores menciona que si alguien te regala flores lilas, es significado de amistad y de amor. Pero conociendo a David, él las envió en señal de amor. Y empezamos este capítulo con el marqués David que está en la oficina con Tanitar. El marqués sigue muy enojado debido a la humillación que pasó en el reino de Wallet. El marqués está muy enojado y le pregunta a Tanitar cuánto tiempo tiene que esperar, pero vemos que Tanitar está muy tranquilo y solo le dice al marqués que sea paciente. Pero el marqués ya está harto de todo esto, de que lo vean como alguien que no sirve para nada, a pesar de su posición como marqués. El marqués sigue enojado y menciona que dentro de 2 meses se debe terminar el asunto de la sucesión, y el marqués pregunta si acaso no hay otra manera de resolver todo esto. Pero en este momento Tanitar le pregunta a Daybreak si ha hecho todo de forma adecuada en los últimos meses, ya que él ha fracasado en la captura de la duquesa de Rihan, y en ese tiempo Seido se convirtió en un santo que es venerado por todo el reino de Wallet. Y también no hay que olvidar mencionar que la sociedad de ancianos de Daybreak perdió su autoridad. Pero aquí mi compa el marqués sigue muy enojado y no sabe qué decir. Aquí Tanitar lo cuestiona y le dice si acaso él ha hecho algo por su territorio. Y Tanitar menciona que la mente de la gente cambió de parecer y ya no son como antes que se podían manipular muy fácilmente. El marqués le pregunta a Tanitar si él también cree eso, y Tanitar de una manera muy fría le dice que sí.
Pero aunque los métodos del marqués no fueron bien elaborados, aparte fue muy complaciente en dejar que el asunto de Walid se saliera de sus manos. El marqués le pregunta a Thanitar si solo está en este lugar para darle algún consejo, pero vemos que Thanitar menciona que la maldición pronto terminará, ya que fue el trabajo de 30 años que 2 magos se encargaron, y la verdadera pregunta es si podrá resistirlo. Y vemos a Thanitar con una gran sonrisa, y le dice al marqués que se tranquilice, ya que su título como marqués estará a salvo. Y el marqués se pone muy feliz, y le agradece a Thanitar por ayudarlo, pero este último tiene una mirada muy sospechosa. Cambiamos de escena y vemos que Lovina está muy feliz de que Terrill haya llegado a su fiesta de té. Lovina le agradece a Terrill por llegar a su fiesta, y la toma de las manos mientras que vemos que Terrill está un poco incómoda. Terrill menciona que trajo un regalo, aunque sea pequeño, ella lo trajo con mucho cariño, y Lovina está más que feliz por este regalo de Terrill. Lovina le pide a Terrill que tome asiento, y le dice que todos están esperando a la joven duquesa. Vemos que todas las doncellas le dan bienvenida a Terrill. Terrill se presenta con el nombre de Winterglass, pero lo que sorprendió a Terrill fue que ninguna de las invitadas es alguien de las señoritas que la ignoraban en el pasado. Eso a Terrill se le hace un poco sospechoso. Y vemos a todas las chicas que están tomando té, pero aquí Terrill piensa que Lovina consideró sus sentimientos y solo invitó a gente que nunca interactuó con Terrill en el pasado. Y vemos que una de las chicas, que no sé cómo se llama, pero la vamos a bautizar como Pánfila. Pánfila le dice a Terrill que escuchó todo lo bueno que hicieron en el reino de Walid, pero aquí Roberta y Petronila hablan que el príncipe Cesio fue quien quitó la magia negra de todas las personas de Walid. Y estas chicas llaman a Cesio el príncipe santo. Pánfila iba a hablar sobre otro rumor, pero Lovina le pide que pruebe la tarta que tanto ella habló. Pánfila estaba a punto de comer su tarta, pero se dio cuenta que ella iba a decir algo que no debía, y le pide a Terrill una disculpa por hablar de más. Pero en ese momento alguien llega y menciona que tiene un regalo para la joven duquesa Rihan, y el regalo son flores. Todas las morras empiezan a secretearse entre ellas y se preguntan de quién es el regalo, si de Cesio o de alguien más. Pero aquí la empleada menciona que es un regalo del conde David Einhard. Y vemos como todas las morras se quedaron sin palabras. Las morras se voltean a ver y no pueden creer lo que están viendo, mientras que la pequeña Terrill en su mente no puede creer que esté pasando algo como esto, que fácilmente se puede malinterpretar. Pero aquí Lovina sale para defender a Terrill, diciendo que el conde de Einhard es un atrevido por enviar flores a una dama que ya tiene pareja, ya que el conde no debe enviar flores de este modo, ya que es un acto algo inaceptable para el honor de una dama. Y vemos a Terrill chiquita escuchando todo esto. Y aquí Lovina cuenta que pasó algo similar con el conde Prime. Un día en un baile Lovina derramó algo de vino, y el conde Prime en señal de amistad solo le prestó un pañuelo. Y desde este incidente la gente empezó a decir que Lovina estaba engañando a su pareja, que era el pendejo de Yemon. Pero aquí mi comadre Roberta le pide a Lovina que se relaje, ya que ese acto no fue su culpa. Lovina le dice que es cierto, pero igual ella pasó un mal momento en ese rato. Y vemos a Terrill que se ríe un poco y al mismo tiempo se pregunta si esto es una fiesta de té. Y aquí Pánfila menciona que el conde de Einhard no pensó en la situación, y Roberta afirma que ese regalo de flores podría darle problemas a la joven duquesa. Terrill ve todo esto y menciona que Lovina hizo todo eso a propósito solo para que ella no quedara mal. Y aquí Terrill le pide a la sirvienta que mande las flores de regreso. Terrill está muy enojada y menciona que pronto visitará la casa de los Einhard para darle una advertencia, para que no se metan con ella. Pero en ese momento alguien grita el nombre de Lovina, y Terrill parece reconocer esta voz, y nos damos cuenta que Yemon Daybreak ha llegado. Y vemos que Yemon se queda muy sorprendido de ver a Terrill en la fiesta de té. Y vemos que mi compa Yemon está con los ojos todos pupusos, y se queda muy sorprendido de ver a Terrill. Terrill voltea a ver a Yemon, y también voltea a ver a Lovina, ya que piensa que fue ella la idea de que Yemon y ella se encontraran otra vez. Y vemos que Lovina se ríe en un tono sospechoso y se levanta y menciona que ella pidió el pastel antes de que Yemon llegara, y será mejor que ella vaya personalmente a revisar qué fue lo que pasó con su postre, mientras Terrill y Yemon se sorprenden de todo esto. Y en ese momento Pánfila, Roberta y Petronila mencionan que es hora de que se vayan. Las chicas se van y dejan a Terrill sola con el pendejo de Yemon. Terrill dice a Yemon que ya escuchó que él estaba encerrado por órdenes de su padre, y cómo es posible que él esté visitando a su prometida. Pero digamos que Yemon no está para bromas, ya que está muy enojado y le pregunta a Terrill qué carajo hizo con Walid. Y vemos como Omater llegó a la casa de los Daybreak solo para informar que Yemon perderá su título como marqués. Terrill, sin importarle nada, le dice a Yemon que es una pena que eso haya pasado. Yemon le grita y le dice que no se haga la que no sabe nada, ya que fue su culpa que todo esto pasara. Y Yemon está muy alterado y le pregunta a Terrill por qué hizo todo esto, y por qué buscó la ayuda de Cesio para vengarse de él. Pero como Terrill está más calmada, le dice a Yemon que todo lo que dice es cierto.
Jemon sigue muy enojado y le pregunta por qué hizo todo eso, y Terry le menciona que con qué cara viene Jemon a reclamarle todo eso, él debe saber muy bien por qué lo hizo. Y vemos que Terry menciona que Jemon hizo todo lo posible para proteger a su madre, y a su estatus como el próximo marqués. Terry le dice a Jemon que es algo obvio que planeaba hacer todo eso, de quitarle lo único que le importaba, su título como marqués. Y aquí Terry menciona que esa era la única forma de vengarse de Jemon. Jemon sigue muy enojado y grita el nombre de Terry Winterglass, pero Terry le pregunta si acaso él sigue negando la realidad, ya que fue Jemon quien ordenó que todas las personas de su alrededor la trataran como basura en el pasado. Y aquí Terry menciona que su plan era que Jemon sintiera por carne propia la experiencia que ella pasó en el pasado, donde vivió un infierno. Y aquí Terry menciona que si no se hubiesen conocido, Jemon solo sería el hijo de un simple varón. Y Jemon menciona que hizo todo eso porque estaba enamorado de Terry. Jemon menciona que su corazón quería estar con Terry, pero digamos que la sociedad no iba a permitir todo eso. Y digamos que Jemon se disculpa con Terry. Terry se queda sin palabras y por un momento pensó que Jemon se disculpaba de manera sincera, pero este vato las tenía que cagar, ya que Jemon le pide a Terry que le devuelva su título como marqués, ya que su padre está pasando por un momento difícil. Vemos que Terry se enoja aún más y le pide que pare, ya que él solo quiere su título de regreso, y Terry menciona que después de todos esos años, Jemon no cambió para nada, y sigue siendo el mismo niño arrogante de una familia privilegiada. Aquí Terry menciona que cuando ella era pareja de Jemon, ella se odió a sí misma, llegando al punto de querer dejar este mundo. Jemon le pregunta si se sentía de ese modo, por qué no le contó nada, y Terry le responde con otra pregunta, y le dice que si ella hubiera hecho eso, Jemon la habría escuchado. En ese momento Terry alza la mirada y le pide a Jemon que renuncie a su título, y le pide que sea tan miserable como lo fue ella estando con él, y solo pueden ver a Jemon que acepta sus errores y termina llorando, mientras que Terry se aleja poco a poco. Cambiamos de escena y regresamos con Cecil, que está algo aburrido, pero recuerda las palabras de Terry, donde le decía que si él la extrañaba, que la dibuje. Y vemos que mi compa el Hot Wheels prepara todos sus utensilios de arte, pero se queda pensando y ve fijamente su lienzo, ya que siente que le falta algo. Y vemos que la pintura es de Terry, pero Cecil menciona que todo su encanto no se puede plasmar en una pintura, pero en ese momento le informan a Cecil que tiene una visita. Y vemos 2 tazas de té, y Cecil pregunta a su visita qué es lo que quiere. Y vemos que la visita es David, el conde de Einhard. David dice a Cecil que hace tiempo que no lo ve. Cecil solo asiente con la cabeza y David se disculpa por aparecer sin avisar, pero es que David tiene algo muy importante que decirle a Cecil. Y vemos que el Hot Wheels se pone muy pero muy serio y está con duda qué es lo que David le va a preguntar. Vemos como Cecil cruza sus manos, pero David agacha la cabeza y menciona que no conocía a su salvador hasta el día de hoy. Y vemos que estos dos intercambian un poco de palabras. Bueno, solo David le hablaba, y Cecil escribía algo en su cuaderno, pero ustedes entienden la idea. Pero aquí mi compa David hace una pregunta algo incómoda, y le pregunta a Cecil si es cierto que Terry y él romperán su compromiso, y vemos que Cecil solo aprieta su mano. Cecil le dice que es una pregunta difícil de responder, pero David se disculpa y le dice que él no se quería entrometer. Y vemos que Cecil sigue con una mirada muy pero muy fría para con David. Y cambiamos de escena y vemos que Terry está muy arrepentida de haber ido a la fiesta de té de Lovina. Terry llega al castillo y el mayordomo le informa que viene a visita en el salón con el joven Cecil. Y aquí el mayordomo le informa a Terry que el conde David Einhard está de visita, y Terry se queda muy sorprendida de saber eso. Terry no lo piensa 2 veces y entra rápido al salón, y se encuentra con Cecil y David. Y aquí Terry le da la bienvenida al conde de Einhard, y David se disculpa por aparecer sin avisar. Y aquí Terry le dice que ella devolvió sus flores en 2 ocasiones. David está muy pero muy apenado y le dice que él ya sabe que las devolvió. Y vemos la cara de celos de Cecil, ay, que se me hace muy pero muy chistosa. Aquí David menciona que está en ese lugar porque quería un favor de la joven duquesa, y Terry le pregunta qué es lo que necesita. Y vemos que David le pide a Terry que se le puede enseñar el arte de la espada, y vemos a Terry y a Cecil chaparros que están muy pero muy confundidos de escuchar todo eso. Terry y Cecil no saben qué decir. David les cuenta que después de que ellos lo salvaran, él se hizo más codicioso con las espadas. Y es por esa razón que David le pide a Terry que le enseñe el arte de la espada, para ser igual que ella. Vemos que Terry se avergüenza un poco por las palabras de David. Terry voltea a ver a Cecil y le dice que él entendió mal el significado de las flores que David envió. Cecil pone una cara sin expresiones, pero luego alza las manos diciendo que no sabe de lo que está hablando Terry. Aquí mi compa David se disculpa por haber sido muy atrevido, pero Terry le dice que ya fue suficiente y que se levante. Terry le pregunta a David por qué no le dijo eso desde el principio. Aparte, Terry le pregunta a David por qué le enviaba flores. Resulta que David se enteró que la joven duquesa no respondía a las invitaciones, y su abuela, la condesa, le dijo a David que la mejor opción era enviar flores.
Pero digamos que mi compa Navy es una persona muy pero muy inocente, porque en su cabeza él piensa que arreglar flores se pueden utilizar para decorar una fiesta de té o para fiestas, y asimismo él podría obtener un favor. Terrell se ríe y le dice que eso es imposible. Y vemos que Terrell suspira un poco y le dice al conde que ella no se quedará en la capital mucho tiempo, y Navy se confunde al escuchar todo esto. Y aquí Terrell le cuenta a Navy que no le podrá enseñar, pero si el conde de Einhar quiere aprender, ella va a ser una pequeña excepción. Y aquí mi compa se pone muy pero muy feliz y le dice a Terrell que él aprenderá rápido todas sus enseñanzas, pero Terrell le pide a Navy que por favor ya no le envíe flores. El conde se va y Terrell y Cecil lo despiden. Y aquí Terrell menciona que si Navy hubiera dicho otra cosa, ella estaría muy pero muy avergonzada. Y aquí Terrell seguía muy pero muy enojada, porque Cecil dijo que Navy estaba enamorada de ella, porque la miraba de forma extraña. Y vemos que Terrell está muy pero muy indignada y dice que no es posible que ella haya creído en sus palabras. Cecil le pide a Terrell que se calme, ya que él también había pensado eso, y le dice a Terrell que en forma de disculpa, él le va a preparar su soufflé de higo. Luego de eso Cecil le pregunta a Terrell si habla en serio de enseñarle a Navy los secretos de la espada de los Rihan, ya que es alguien que no pertenece al reino del norte, y Terrell le dice que no importa el reino, solo importa el maestro. Pero Cecil al escuchar todo esto, le dice que él también quiere aprender el arte de la espada, y Terrell se queda muy asombrado de escuchar todo eso. Cecil le dice que él está muy interesado en aprender algo de ella. Terrell piensa que si ella le enseña el arte de la espada, el contacto físico entre estos dos va a crecer de una manera muy brusca. Pero aquí Terrell le pide a Cecil que no diga esas cosas. Pero Cecil bebé se pone muy pero muy triste y le pregunta a Terrell si acaso ella no le quiere enseñar el arte de la espada. Y aquí Terrell dice que no fue eso lo que ella quiso decir. Al final vemos que Cecil se resigna y le dice que respetará la decisión de Terrell, ya que él no puede evitar que Terrell lo quiera. Y vemos como Cecil abre las ventanas y Terrell se sorprende de ver todo esto. Y vemos que empieza a llover, y aquí Cecil menciona que le duele en el corazón que Terrell lo rechace, así que no estaría mal que lloviera un par de días. Y Terrell se queda muy pero muy asustada y le dice a Cecil que está bien, ella le va a enseñar. Cecil se pone muy feliz y le dice que él aprenderá más que nadie. Cecil, qué manipulador me salió. Y por fin llega el día del entrenamiento y vemos que Terrell se desanima un poco de ver que Cecil aceptó a la primera. Terrell le pregunta por qué él es tan bueno, por qué él es tan bueno con la espada. Y vemos que Terrell menciona que Cecil tiene buen físico, tiene buenos músculos además de hombros y piernas anchas. No hombre, esa Terrell ya se estaba saboreando al Cecil. En ese momento Terrell recupera la cordura y se pega a sí misma. Aquí Terrell menciona que Cecil tiene todo el poder para ser un maestro de la espada. Cecil dice que tal vez él heredó algo del talento de su padre biológico. Terrell le pregunta si él está hablando del duque de Anubis. Y aquí Cecil menciona que si su padre no hubiera colapsado, seguramente él sería un maestro de la espada. Terrell le pregunta qué fue lo que pasó, y Cecil dice que lo envenenaron. Terrell pregunta si Tanitar tiene algo que ver con esto. Cecil solo asiente con la cabeza, y aquí Cecil le cuenta a Terrell que ese veneno es uno que ella conoce muy bien, ya que fue el mismo que usaron con Navy Einhar. Y aquí Cecil menciona que los Einhar tienen caballeros que siempre fueron usados por el imperio. Terrell menciona que los Anubis y los Einhar son facciones de la familia imperial, pero en ese momento Cecil le cuenta a Terrell que él fue el duque de Anubis quien lo entregó a los Daybreak, y Terrell se queda muy impresionada y Cecil le dice que el duque de Anubis es su padre. Y vemos que Terrell aún está procesando lo que Cecil acaba de decir. El hecho de que Cecil fuera entregado a otra familia por sus propios padres solo puede significar el abandono. Cecil cuenta que Daybreak y Tanitar estuvieron trabajando desde hace 30 años. Terrell pregunta si acaso ellos están relacionados con la traición. Y aquí Cecil le dice que sí, ya que la emperadora Katri enterró esa traición, pero en ese momento el duque de Anubis visitó a los Daybreak, y fue así como consiguió un contrato mágico para hacer cualquier cosa, y como resultado dio que Daybreak se hiciera cargo de la familia imperial. Pero vemos que Terrell aún trata de entender lo que acaba de pasar, y se pregunta a sí misma por qué Anubis abandonó a su propio hijo. Pero vemos que Cecil se acerca poco a poco con Terrell y le susurra al oído que su padre es un hombre a medias. Terrell le pregunta qué fue lo que quiso decir. Y aquí Cecil le cuenta a Terrell que el duque de Anubis perdió la fertilidad cuando era joven por un veneno. Y aquí Terrell se queda muy sorprendida aún más de saber que el padre biológico de Cecil no podía tener hijos. Y Terrell le pregunta entonces cómo putas nació él. Y aquí Cecil cuenta que él nació por el deseo de la duquesa de ese entonces. Al momento que ella dijo eso, ¡pum! Bebé en la panza. Sí, ya saben cómo son los manguas. Cecil menciona que ese niño era una amenaza para la autoridad imperial, y que su madre amara mucho a su hermana, y por eso él tenía que ser abandonado. Cecil menciona que él estaba destinado a ser el próximo emperador. Y aquí Cecil menciona que él quería anunciar de quién es hijo, para tomar el lugar de su tía, pero desgraciadamente ella murió en vano antes de que él pudiera vengarse.
Vemos que Terrill sigue muy pero muy pensativa y le pregunta a Cecil qué es lo que va a hacer. Cecil sonríe un poco y le menciona que debe volverse el emperador. Cecil le pide a Terrill que confíe en él, ya que él no traicionará la fe de las personas que lo siguen. Y aquí Cecil menciona que él no perderá la fe. Terrill se queda muy sorprendido al escuchar todo eso, y vemos que Terrill suspira un poco y le dice a Cecil que él es una buena persona más de lo que ella pensaba. Aquí Cecil le dice a Terrill que no le gustan esas palabras, ya que él piensa que es como que si el mundo lo estuviera obligando a ser una buena persona. Aquí Terrill menciona que entonces Cecil quiere que le diga que es una mala persona, pero Cecil sostiene el cabello de Terrill y le dice que no, y le da un gran abrazo a Terrill. Aquí Cecil le dice a Terrill que él solo quiere escuchar cosas buenas de ella. Terrill ve fijamente a Cecil y le pide que le escuche atentamente, a petición de la familia Rihan, que tiene el poder para reprimir la rebelión. Y así cuando Cecil sea emperador, y vemos que Terrill y Cecil se abrazan, y Cecil le dice que no dude en pedírselo, y Terrill le pide que no importa lo que él elija, y que prometa que él va a ser muy pero muy feliz. Pasan los días y vemos que aún está lloviendo, y Cecil está muy pero muy pensativo y menciona que tal vez él no le hubiera contado todo eso a Terrill. Aquí Cecil menciona que realmente él quiere atraer a Terrill de esa forma para que esté a su lado. Cecil menciona que Terrill estaría mejor si ella regresara al Reino del Norte. Cecil usa su poder en el espejo para llamar a su compa al Panelo. Panelo le pregunta si él ha llamado, y Cecil le dice que prepare al grupo. Aquí mi compa el Panelo se queda muy pero muy sorprendido, y Cecil menciona que el día que él se vuelva marqués, él se va a encargar de cortar la cabeza del anterior. Pero Cecil no se conforma con eso, ya que cuando él entra al Palacio Imperial, él va a eliminar a todos los herederos que tengan su estatus más alto. Y aquí Cecil da la orden para que ese día sus caballeros bloqueen todas las salidas, y también que interrumpan todas las comunicaciones para que así no puedan pedir ayuda a los Rihan. Panelo acepta las órdenes y menciona que informará a todas las divisiones de caballeros, y también menciona que él avisará a la princesa Rosalind. Panelo le pregunta a Cecil si capturarán a Tanitar, pero Cecil le pregunta si Rosalind podrá hacer algo. Panelo le dice que sí, si le dan la orden seguro que ella lo va a hacer. Cecil menciona que no hay nada de malo en que tengan rehenes. Y aquí Cecil menciona que todo eso fue decisión de él tendrá que asumir toda la responsabilidad. Cecil da la orden a Panelo para que prepare a los caballeros para la batalla final. Y aquí Cecil menciona que antes de que caiga la cabeza del duque de Anubis, él se convertirá en el próximo emperador. Cambiamos de escena y vemos que Lovina le pregunta a Terrill si hay algún problema, y Terrill le pregunta por qué lo dice. Lovina pregunta si tiene algo que ver con Cecil. Terrill está a punto de hablar y vemos que Lovina chiquita ve fijamente a Terrill y le pregunta si algo pasó con el conde de Enhart. Aquí mi comadre a Terrill le pregunta por qué dice eso, y Lovina dice a Terrill que ella entra y sale del castillo todos los días. Pero aquí Terrill le dice que Neville solo viene para aprender el arte de la espada. Lovina deduce que Cecil piensa algo de ellos. Y aquí vemos que Terrill entiende lo que Lovina le quiso decir, de que Cecil tenga celos del conde de Enhart. Pero Terrill con una gran sonrisa le dice que algo como eso no podía pasar, y Lovina se alegra de saber que Cecil y Terrill aún están comprometidos. Pero de la nada vemos que Lovina le menciona a Terrill que hace poco ella fue a la casa del marqués Daybreak, y aquí Lovina menciona que desde el día que ella y Aemon hablaron, este estuvo encerrado en su cuarto todo el día, debido a que su última plática fue muy dura y Aemon sigue en estado de shock. Y aquí vemos que Terrill ve fijamente a Lovina y le pregunta por qué ella es tan amable con ella. Y vemos que Lovina le dice que ella ama a Terrill. Terrill le pregunta por qué le agrada tanto, y Lovina menciona que Terrill es su salvadora. Y vemos un flashback del día de la competencia de caza, donde Terrill salvó a Lovina. Y aquí vemos que Lovina se pone muy pero muy seria, y le cuenta a Terrill que ella no se arrepiente de la vida que ha llevado. Pero es muy gracioso como Terrill se burla a los demás, y no de sí misma. Pero Terrill tiene mucha confianza, y es por esa razón que Lovina le gusta. Aquí Terrill le cuenta a Lovina que ella es como es porque su familia la ama. Lovina dice a Terrill que seguramente ella está rodeada de personas que la aman. Lovina menciona que Terrill es la única persona que ella conoce que no usa una máscara para hablar con los demás. Pero aquí Lovina cambia de tema y menciona que ha estado en algunos problemas, debido a que Tanitar y Daybreak se unieron, ya que quieren recuperar el título. Terrill le pregunta si el duque de Gretel es alguien neutral. Lovina le dice que sí, pero debido a los últimos acontecimientos, su padre ha estado cambiando de opinión. Y aquí Terrill le pregunta a Lovina si no quiere que ella se deshaga de Erwin, y Lovina se queda muy pero muy asustada. Aquí Terrill dice a Lovina que ella cree que sin Erwin, Lovina podría ser duquesa. Lovina se alegra a escuchar todo eso, pero le dice a Terrill que ella quiere ser reconocida por su padre usando sus propios métodos. Y si al final su padre no lo acepta, bueno, eso es algo que no se puede evitar.
Terry le entiende los sentimientos de Lovina y le dice que está de acuerdo, pero a cambio le pide que no se acerque a Thanitar, y Lovina le pregunta por qué dice eso. Y aquí Terry le dice a Lovina que ella no quiere que sus amigos sean perjudicados por esto, ya que es algo que ella simplemente no quiere. Lovina se pone muy pero muy feliz y le agradece a Terry por preocuparse por ella. Cambiamos de escena y vemos que Neville está practicando con la espada, y vemos que Terry era su oponente. Cecil ve todo esto desde lejos, y podemos decir que mi compa Cecil está un poco celoso. Vemos que Terry logra responder el ataque de Neville y este cae de rodillas. Neville piensa que Terry es una persona muy fuerte. Neville se pone de pie y menciona que esta vez él irá más profundo. Neville se lanza pero ve fijamente a Terry y se distrae. Y aquí Terry logra esquivar ese ataque, pero Neville se tropieza con una piedra. Aquí Terry lo agarra y le dice que tenga más cuidado. Neville le agradece a Terry por darle algo de su tiempo, porque seguramente ella esté muy ocupada, pero Terry le dice que no se preocupe. Luego del entrenamiento, Neville le pregunta a Terry si hará algo el 31 de diciembre. Terry se queda muy confundida y se da cuenta que ese día es su cumpleaños. Neville dice que escuchó que ese día era el cumpleaños de la duquesa. Y aquí mi compa Neville le pregunta a Terry si ese día ella podría ir a comer. Aquí Terry menciona que si Neville no se da cuenta de lo que acaba de decir. Y aquí mi comadre la Terry le dice a Neville que eso es algo muy difícil, ya que ese día ella va a asistir a un gran baile. Y aquí Terry recuerda que hace años ella fue plantada por Jemon por ese mismo baile. Neville se pone muy triste y le dice a Terry que lo dejarán para otra ocasión. Luego de eso Terry quería hablar con Cecil, pero cuando entró a la habitación se dio cuenta que no estaba, pero aquí Terry le encontró algo más valioso. Y acá nos damos cuenta que Terry le encontró la pintura que Cecil hizo el día que ella se fue con Lovina a la fiesta de té. Terry menciona que Cecil estaba bromeando, pero en verdad él la dibujó. Pero aquí lo único extraño es que el rostro de Terry brilla mucho. Pero en ese momento Grinelli entra al cuarto y ve a Terry. Grinelli le pregunta si ese fue el dibujo que hizo Lord Cecil. Terry le dice que Cecil realmente la dibujó y menciona que ella no esperaba que lo hiciera. Y aquí vemos que Terry deja el dibujo en el piso, pero mi comadre la Grinelli le dice a la duquesa que si le gusta la pintura que se la lleve. Y aquí Terry se queda muy sorprendida y le pregunta a Grinelli si lo que acaba de decir lo dijo en doble sentido. Y aquí Grinelli menciona que Cecil está enamorada de la joven duquesa. Y Grinelli dice que ella se dio cuenta el día que Terry y Cecil durmieron juntos en la misma cama. Y Terry se pone un poco pensativa y Grinelli le dice otra vez que Cecil está enamorada de ella. Y aquí Terry le dice a Grinelli que esas palabras son muy lindas, pero no quiere seguir escuchándolas. Vemos que Terry pone su mano en su pecho y menciona que debido a los sentimientos que ella tiene, Rihan podría ser sacudido. Y aquí Grinelli le pregunta a Terry qué pasaría si Cecil renunciara a todo. ¿Estaría ella dispuesta a seguirlo? Pero aquí Terry menciona que odia esa idea, ya que ella no quiere ser la causante de quebrantar la voluntad de los demás. Aparte, aquí Terry menciona que tiene un gran miedo de sentir quién va a ser el próximo emperador si Cecil hace todo eso. Pero en ese momento Terry se da cuenta de algo, y tal vez haya una manera, y vemos que Terry tiene una gran revelación, pero menciona que hacer eso sería una locura, ya que cada uno conoce su lugar. Luego de eso Terry le pregunta a Grinelli qué hace en este lugar, y vemos que Grinelli saca un anillo y dice que es un regalo de parte de sus padres del norte. Terry ve fijamente el anillo y se da cuenta que es un anillo mágico, ya que está hecho con la piel de un doppelganger. Aquí Terry menciona que este anillo tiene el poder de cambiar la apariencia de su portador, pero lo único malo es que no se puede utilizar en personas vivas. Grinelli le dice a Terry que el duque le dijo que lo usara en caso de emergencia. Y aquí Terry piensa un poco y se pregunta a sí misma si Thanitar es realmente peligroso. Terry se da cuenta de las cosas que están empeorando más rápido, pero aquí Terry se da cuenta de algo, ya que todos los días alguien le envía lirios. Aquí vemos que Terry piensa un poco en todo lo que acaba de pasar y menciona que ella tiene un anillo que puede volar a la muerte. Aparte menciona que alguien todos los días le envía lirios. Y aquí Terry piensa que tal vez algo muy grande esté a punto de pasar en los próximos días. Y es así como termina este resumen de la parte 12 del manga llamado No seré más una Cenicienta, que en lo personal estos capítulos me gustaron bastante, ya que nos dan pista que algo muy grande va a pasar en los próximos capítulos. Así que ya saben los requisitos para el próximo capítulo, que son 400 likes y 40 comentarios. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que eso me ayudaría mucho. Recuerden activar la campanita de notificaciones, así les avisará cada vez que suba video. Recuerden, yo soy su gran amigo Hiragisawa, pasen un feliz día, tarde o noche y nos vemos hasta la próxima. The truth.